Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con mi amiga preciosa Rubén Antón, eh, que vamos a hacer nuestro programa, ¿vale? Estamos en su casa, rodeadas de su arte, y quiero primero que nada agradecerte el estar aquí conmigo, el compartir esta instancia, el compartir básicamente Luego te paso la factura, amiga. sí. Y el acogernos también, a mí y a Alejandra aquí para tener esta instancia porque una de las eh, una de las cosas que yo quiero en esto que estamos haciendo ahora es que apliquemos la vulnerabilidad, la experimentemos y también la mostremos para que cualquiera sea el que esté viendo se sienta un poco parte de nuestros procesos, ¿vale? Entonces, mi primera pregunta siempre es la misma. Me gusta que la persona dé su ABC de quién es, como si estuviese presentándose a alguien que no conoce, ¿vale? Para que puedas hacerlo delante de todos. Yo no te quiero presentar, quiero que te presentes tú. ¿Vale? Claro, piensa que yo me presento según la persona que tenga delante. ¿Vale? Entonces no es lo mismo que me presente a una persona random que me encuentro por la calle que me puedo hacer pasar desde por inspectora de Hacienda hasta una peluquera maldita o cualquier otra cosa para que nadie me pregunte nada, o de repente presentarme a alguien que sea más académico o que sea más pensador o que sea una persona que yo considere que tiene como que me puede alcanzar un nivel intelectual más alto. Bueno, pero aquí te estás presentando como Ya a, lo la, estoy, a la comunidad. ya lo estoy haciendo. A la comunidad intergaláctica. Ya lo estoy haciendo. Ya, ¿cómo te presentarías a la comunidad intergaláctica? Pues me presentaría como Rubén Antón. Ya. Y ya está. Perfecto. Y con mis redes sociales, mi canal de YouTube con los vídeos que grabamos en la BTV. Y con mis luces y con mis sombras que están ahí, que cada una coja lo que le dé la gana. Ya, perfecto. Soy Rubén Antón, es así. Y Antón es apellido, que eso es muy importante, que muchas veces me dicen, Rubén Antón, que se piensan que es como yo, que sé, como Marco Antonio. Sí, como eso. ¿Sabes? Y es como, no, realmente Antón es apellido, estoy muy orgulloso de mi apellido Antón también, porque viene de mi abuela, que esto es súper interesante, ahora te lo cuento. Si no, cuéntamelo ahora. Y sí, porque mi abuela era Antonia Antón. Ya. Y como mis padres son niños de posguerra, que nacieron en la posguerra en los años 40, estamos hablando de la guerra civil en España, fue del 36 al 39. Entonces que nacieran en el 42 y en el 44 en una ciudad como Madrid que estaba destruida y bombardeada, pues fue bastante heavy. Y mi abuela, que era una Géminis muy aventurera en ese momento y muy hecha pa'lante con mucho carácter, decidió que ya no se iba a ir a vivir fuera. Mi abuelo se fue a Galicia y ella se quedó en Madrid. Y como se quedó en Madrid, pues tuvo a mi padre allí, porque ella no se quiso mover de Madrid. Y entonces cuando lo fue a registrar le puso sus apellidos. Por tanto yo heredo el Antón por parte de mi abuela, por parte de padre. Ya. Porque tuvo el coño cuadrado en los años 40 para decir, no me voy a Galicia, ¿qué coño pinto en Galicia? Cuando a mí me gusta Madrid y yo de Madrid no me muevo. Y si el padre viene a registrar al niño, pues muy bien. Y si no, le pongo mis apellidos. Entonces, los hermanos de mi padre, todos son Menéndez, que es el apellido que realmente me correspondería, pero mi padre es el único Antón porque tiene directamente los apellidos de mi abuela, Antón Juderías, que viene de las juderías árabes también. Y por ejemplo, cuando tú eras niña, se hablaba, era una fuente en tu casa, por ejemplo, con tu padre y con tu madre, de esta característica de tu abuela de ser tan empoderada, por así decirlo. Era como una fuente de orgullo para ellos, ¿no? ¿Cómo lo tomaba tu padre? A ver, piensa que mi padre es un gran pensador. Estudió teología en la Universidad de Sagunto en Valencia. Y mis padres se casaron y se fueron a vivir ahí. Entonces la parte filosófica de mi padre es muy fuerte y muy potente. Y yo creo que ha sido uno de los precursores de mi curiosidad y de mi manera de pensar totalmente, sin ninguna duda. Entonces, claro, mi abuela siempre ha estado presente ahí porque al final se quedaron huérfanos, mis padres, siendo menores de edad. Pero claro, mi padre
vivió con mi abuela hasta la adolescencia, a los Claro. 15, 16 años. Ajá. Entonces realmente sí que puedo disfrutar de ella y Y vivir, de su vivir cuidado, con ella, claro. exacto. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que siempre ha estado presente, Claro, no, y lo siempre ha estado bonito, presente en mi casa como luchadora, ¿no? Porque Sí, al ¿no? final mi familia siempre ha sido muy matriarcal en ese sentido, que la mujer ha tenido mucho power. me gusta Siempre. me gusta eso porque también, por ejemplo, hay conexiones astrológicas ahí que se pueden hacer de entre tu madre siendo Géminis, tu abuela siendo Géminis. Mis padres, yo siempre digo que mis dos padres y mis dos madres son Géminis. Mis padres son Géminis. Sus padres son Géminis. Pero por parte de y tu mi abuela padre, Antonia era Géminis. por parte de mi padre, su madre y Ujú. su abuela nacieron también el 13 de junio, el día de San Antonio, que es el mismo día del nacimiento de mi padre, o sea, 3 generaciones del 13 de junio, su madre y su abuela, Antonias, del día de San Antonio, del 13 de junio, también Increíble. geminianas. Claro, que ahí hay un patrón de simbolismo. Hay un legado hay de un legado continuidad. hay un legado simbólico. Sí, sí, Y totalmente. arquetípico. Y eso siempre se ha Y el hablado. hecho de que tu padre, por ejemplo, hijo de Geminiana, sea el opuesto, el signo opuesto complementario, que sea un Sagitario, y tú, por ejemplo, el hijo de tu padre, siendo luna en Sagitario y ascendente en Nos Sagitario, compensamos muy bien. se compensa muy bien y el signo, o sea, lo que representa la casa de Sagitario es la educación superior, es, por ejemplo, la filosofía. Claro. ¿Vale? Entonces, un teólogo... Mi padre es Géminis, ascendente O Leo. sea, un teólogo, imagínate, no podrías imaginarme yo que otra cosa que no fuese Sagitario, porque a mí así como que me cae así como que me cuadra perfecto y los simbolismos. Y Sí. bueno, voy a aprovechar, ya que mencioné que tu ascendente y tu luna eran en Sagitario, voy a mencionar que tu sol es en Escorpio, ¿vale? Ujú. Ahora, cuando yo estaba leyendo tu carta, me llamó mucha la atención la relación que hay entre tu primera casa y tu casa número 10, ¿vale? O sea, la primera casa representa la casa del yo, es la casa del ascendente y cuando uno tiene, por ejemplo, planetas ahí, Ujú. está un poco predeterminado en la vida a expresar esa energía de esos planetas en esa área, ¿vale? Lo sé. Entonces, por ejemplo, la casa del ascendente representa el cómo te ve la gente, Claro. cómo tú te expresas, qué parte de este espejo que la gente te pone al frente de ti mismo es cómo tú te relacionas con eso, básicamente. Y la casa 10 es un poco es la casa de la vida profesional, de lo que uno hace en el mundo, de lo que pone afuera, de lo que la gente llama carrera, también del estatus social y de la vida pública, ¿vale? Claro. Entonces, hay muchos planetas acá. Tu Sol está en la casa 10, pero tienes planetas súper importantes en la casa 1. Entonces, yo hasta el momento no me había topado con nadie que tuviese planetas en la casa 1, tantos planetas, ¿vale? Entonces, quiero empezar por ahí porque nos va a ayudar a crear un poco la parte identitaria, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes a Sagitario, ¿vale? Y Sagitario, bueno, ponemos el arquetipo de Sagitario, es este ser de fuego, optimista, que siempre se eleva un poco sobre los ideales que todo el mundo tiende a olvidar muchas veces. Entonces, marca un poco la ruta de lo celestial, ¿vale? Y por eso se asocia con la educación superior y con la filosofía. Lo tengo ¿vale? claro. Ahora, tenemos aquí que tú tienes Marte, y tienes Júpiter, y tienes Neptuno en esta casa, ¿vale? Entonces, voy a empezar por Marte porque Marte es un planeta que, al estar cercano a la Tierra, genera mucha emoción, ¿vale? Y es el planeta de la pasión, es el planeta de las cosas por las que uno lucha, ¿vale? Y me marca aquí tu causa identitaria. Entonces, cuéntame, por ejemplo, en tu vida, cómo ha sido tu viaje con el tema de la identidad. ¿Cuándo empezaste desde niña a sentir que había algo que explorar aquí? Yo es que creo que siempre ha estado presente, no Ya. no lo puedo percibir de otra forma. No lo puse, pero por ejemplo, No te puedo decir ¿cómo un lo momento. expresabas? ¿Cómo lo expresabas desde pequeña? Yo siempre tengo recuerdos, por ejemplo, claro, piensa que ya de por sí mi familia era una familia atípica, Ujú.
ya en los 80, yo nací en el 84. Ujú. Entonces ya mis padres venían de, como hemos hablado, de niños de posguerra. Se casaron en Madrid, se fueron a vivir a Valencia. En Valencia nacieron mis 3 hermanos mayores, ellos se casaron creo que fue en el 67, Ya. y mi hermana Susana nació en el 69. Entonces 69, 72 y 74 nacieron mis hermanos en Valencia. Y con mi hermana Rebeca, que es la del 74, recién nacida, que es una pisciana maravillosa, fueron a Palma de Mallorca. Y empezaron esa nueva aventura familiar, que era irse a vivir a Palma de Mallorca en los años 70, que todavía Franco no había muerto, que estaba potenciando todo el turismo de los años 70 en España, entonces había mucho turismo europeo. Estaban en expansión España, ¿no? En ese momento, a nivel turístico y a nivel como de repercusión. Vale. Y ellos se fueron allí porque les salió una oportunidad de negocio, siempre han sido muy emprendedores, y entonces montaron el negocio allí. Como buenos geminianos era como, vamos a aprovechar las oportunidades, ¿no? Y claro, yo nací en el año 84, entonces estamos hablando que cuando yo nací en Palma, ya llevaba la familia 10 años viviendo allí, pero ninguno de los integrantes de mi familia era de allí, porque mis padres de Madrid y mis hermanos valencianos, mis hermanos se criaron como mallorquines hasta la adolescencia, y yo con 3 o 4 añitos volvimos a Madrid. Entonces yo me he criado como, en cierta manera, como hijo único, para disfrutar de mi padre de otra forma, porque, claro, cuando estaban en Mallorca, estaban trabajando mucho, tenían 3 hijos que se llevaban 5 años de diferencia. O sea, era full. Claro, cuando ya la familia se trasladó a Madrid, que yo iba a cumplir 4 añitos, que fue en el año 88, todavía no había cumplido los 4 años, yo ya he disfrutado de mi padre desde otro prisma, que mis hermanos no lo han disfrutado de la misma manera, en el sentido de que mis hermanos ya trabajaban, ya eran adolescentes, ya entraban, ya salían, ya hacían su vida, y yo era el pequeño de la casa. Entonces al final, como que eso también me ha influenciado muchísimo, porque con mi padre siempre he tenido toda esa comunicación filosófica, y es el que me ha enseñado a mirar las estrellas desde pequeño, a hablar de un montón de temas, a tener conocimientos generales, porque dices, aunque él estudiara teología, siempre le ha gustado mucho la ciencia ficción. En cierta medida era un padre adulto también, como que ya había hecho cierto trabajo personal. Exacto. Que implicaba, ahora por ejemplo muchas veces yo veo que eso repercute en el sentido de hacer un niño también con características más de adulto. Por ejemplo, Claro. te sentías de pequeño o la gente te miraba un poco como Me un sentía niño más totalmente- sabio Sí, que el resto. A ver, Ajá, que llegues con 7 años ajá. y le diga a mi padre, papá, quiero una bicicleta, y me dice, mira, aquí te dejo mis libros de griego, si te aprendes el alfabeto griego te regalo la bicicleta. Ya. Y tienes un niño pedante de 7 años que te recita del alfa a la omega con 7 años, cuando los niños de 7 años no saben ni el alfabeto de la A a la Z. Claro. Por ejemplo. Claro. Entonces no es que yo me haya sentido superior, porque no, porque hay cosas que sí lo puede ser y cosas en las que no, pero sí atípico en ese sentido por el tipo de educación que he recibido, Ya. porque mi educación familiar no era una educación católica, cristiana, opresora. ¿Y cómo Para era, nada. ¿y cómo era la interacción, por ejemplo, con los otros niños de tu edad en esa época? Yo creo que siempre he tenido un mundo interior bastante más grande que el que podía compartir Ya. con mis propios compañeros de colegio incluso. Siempre me he visto como súper fuera del juego, o sea, Ajá. como performando Sí. algo sin que me correspondiera Sí, de que te forma corresponde. directa. Y luego también, claro, al estar como deslocalizada, Ujú. cambia mucho, porque dices, te crías en una zona en la que no has nacido, en la que tu familia no es de allí, y los compañeros que teníamos en el colegio, éramos una clase de casi 40 niños en primaria. Era el grupo A y el grupo B y éramos 40 niños en cada clase. Entonces estamos hablando de aquella España que en los años 90 estaba en pleno crecimiento, Claro. que las familias estaban empezando a tener más hijos. Los baby boomers. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que de toda mi clase, no es que mis compañeros de clase se conocieran entre ellos, sino que es que sus padres también se conocían porque eran del mismo pueblo. Entonces, claro, tú llegas allí, aterrizas en una familia adventista, porque mis padres son adventistas, entonces tampoco entras dentro, no haces religión, no haces la comunión, Ya. no vas a misa. Ya. Entonces el resto de niños no han visto a tus padres nunca. Claro, o sea, desde el principio era como una cosa de Estás como- súper fuera. estar súper fuera. Claro, porque no, Ah. no estás dentro del propio sistema. Y al no tener a mis hermanos en el propio colegio tampoco, ya digamos durante el desarrollo, porque sí coincidí
que yo estaba en preescolar y mi hermana pequeña estaba en octavo de primaria, pero fue nada. ¿Y tuviste alguna vez, por ejemplo, en la adolescencia esa sensación de querer, por ejemplo, o de cuestionarte este rollo de, por ejemplo, ¿sabes qué? Porque la adolescencia es la etapa en que todo el mundo se quiere parecer, ¿vale? Entonces, tú ya desde pequeño sabías que no encajabas en esa mentalidad gregaria, ¿vale? ¿Te pasó en la adolescencia rebelarte contra esa individualidad tuya o sentiste que era algo por lo que luchar? No, lo utilicé como un entrenamiento para la performatividad. Ya. Y me he dado cuenta con los años. Lo utilicé como... ¿Cuál fue tu primera manifestación de eso y cuándo? ¿Cuándo Pues, me puedes poner como un punto de digas, oye, en la performatividad hubo un cambio radical a esta de mí en que yo dije, por ejemplo, de verdad es algo que yo tengo que es parte de mí y que tengo que aceptar y que expresar? Pero es que yo siempre he sido yo. Ya. Siempre he sido yo, entonces yo no he tenido nunca una liberación de decir, hubo un momento en mi vida en el que me liberé, no. Yo siempre he vivido de forma súper libre en ese sentido, precisamente porque mi familia no me ha censurado en absolutamente nada. Perfecto. Al revés, ha fomentado el que aprendiera más, o sea, tengo claro que lo que estoy haciendo ahora me viene porque me han ayudado en todo lo que han podido para poder hacerlo. Claro. Que a lo que me dedico actualmente es algo que esa línea editorial la he decidido yo, sí. Que podía haber utilizado esas aptitudes artísticas para haberlas desarrollado por cualquier otro lugar, sí, porque podía haber estudiado desde una ingeniería hasta cualquier otra cosa que sí que tenga algo que ver con la creatividad o con el arte y no ser publicista y diseñador gráfico y llevar tantos años dedicándome al diseño gráfico, aparte de artista y utilizar toda esa carrera para mi proyecto de arte, ¿no? ¿Y cuándo? En mi casa no me han censurado en nada en ese sentido, entonces no tengo la sensación de eclosionar y decir, ahora soy yo. Claro. No, siempre he sido yo. Perfecto. Dime una cosa, la expresión creativa plástica, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cuándo se comenzó a manifestar? Yo ya recuerdo en el colegio cuando hacíamos actividades artísticas, como por ejemplo el Día de la Paz. Todos los niños de la clase tenemos la misma paloma que está fotocopiada y cada uno la pinta y la decora como quiere y tal. Yo ya recuerdo que en toda esa nube de palomas que se ponían en la pared, mi paloma era de las primeras que estaban en el grupo, por ejemplo, porque destacaba sobre las demás. Llegaba carnaval y nos hacíamos máscaras de escayola, que en la propia clase de plástica pues nos hacíamos con el molde de nuestra cara y las dejábamos secar y luego las pintábamos y tal. Yo ya recuerdo que mis máscaras eran diferentes. Ahora, eran diferentes porque claro, yo llegaba con eso a mi casa y en mi casa me ayudaban y fomentaban esas artes también mis padres y mis hermanos. Entonces, claro, no era mérito mío al 100%, pero sí que está claro que lo que yo llevaba allí no era lo mismo que llevaban el resto de niños a la clase o a la práctica o a lo que fuera. Entonces, artísticamente siempre he destacado en ese sentido. Cuando yo recuerdo la época del colegio y recuerdo las personas creativas que he tenido a mi alrededor, a día de hoy todas se dedican a algo creativo. Las que se dedicaban más a ilustración o más tal son tatuadoras, porque al final es hacia donde deriva la ilustración a día de hoy. Te pagan más por un tatuaje que por una lámina, incluso. Muchísimo más, con diferencia, entonces la mayoría se ha derivado hacia ese lado, pero sí que es cierto que yo también tengo por parte de familia la parte comercial. O sea, ya de mis abuelos y de familiares, ya el tema de ese rollo de negociar y de hablar y de comunicar y de tal, siempre lo he tenido ahí también. Por eso la publicidad lo veía como algo que encajaba perfectamente con mi yo al 100%, porque dices, tiene la parte creativa, tiene la parte de comunicación, tiene la parte de negociación, tiene la parte de que estás haciendo algo para conseguir un objetivo final, o sea, como que para mí agrupaba un montón de cosas que no solamente me gustan a nivel personal, sino que había una continuidad también familiar en todo eso, porque mi abuelo era representante de los caramelos de la viuda Solano, estos de tofe de toda la vida, caramelo, sabor a caramelo, tipo el Werther's original, pero el español, la versión española. Ya era representante y trabajaba con la familia Solano y lo comercializaba en toda la zona centro de España, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 20, años 30. Era como escuchar en la familia, por ejemplo, conversaciones de qué estrategias de marketing podría resultar mejor. Exacto. De cómo vender tal y tal cosa. Siempre tener claro la parte de mis padres emprendedores con sus negocios propios y con su tal, yo autónomo desde los 16 años. O
O sea, es algo que se ha fomentado mucho en casa, pero porque es lo que había en casa. Ahora, que ¿cuándo me he dado cuenta de que no era la tónica habitual ni la forma de vivir habitual? Pues desde el minuto 1. Ya, claro, porque en el fondo la gente te lo recuerda un poco. O sea, te hace como un poco espejo de sentir, oye, esta persona te dice, oye, pero ¿por qué? Claro, los niños, por ejemplo, no sé si te pasó a ti en la vida, durante tu infancia, de haber recibido bullying. A mí me pasó. Yo creo que todos los niños recibimos bullying Sí, y pero todos que te nos haya metemos marcado, con de todos. repente. Yo Ya. me he marcado de forma negativa Ya, porque te ha me lo he marcado. llevado a otro lugar. Ya. Con los ¿Te años... te sentías cuidado en casa también? Claro, o sea, yo en mi casa no he tenido nunca ningún problema. Y ya no solamente en mi casa, sino en mi entorno cercano no he tenido ningún problema. Ahora, que el entorno, claro, cuando nos volvimos a juntar los compañeros del colegio después de muchos años, que hicimos una cena de Navidad gracias a Facebook, que alguien subió una foto y nos empezamos a etiquetar unos a otros, hicimos una cena de Navidad. Cuando volví a ver a toda la gente de la clase, que me di cuenta que no tenía ningún tipo de rencor hacia nadie, de nada, que había mucha más gente del propio grupo que sí que había sufrido de alguna manera, que se sentía incómoda con volverse a encontrar con la gente del colegio y todo eso, ahí fue cuando realmente lo relativicé y dije, todos nos metíamos con todos, o sea, con la guapa te metes con la guapa por guapa, te metes con la lista por lista, con el tonto por tonto, con el deportista por deportista, con el alto porque es muy alto, con el gordo por gordo y con el bajo por bajo. Todos nos metemos con todos, el colegio no deja de ser un entrenamiento del mundo real, con gente diversa con la que nunca a lo mejor te juntarías. Y yo me lo llevé a otro lugar y dije, todos nos metimos con todos. Ahora, como te lo tomes tú, chica, pues a mí que me van a decir que soy calva y con gafas, pues soy calva y con gafas. Es que ¿qué le vamos a hacer? No, que peso 125 kilos, pues los peso, pero es que no tengo ningún problema con eso. ¿Sabes? Es como me parecen características que a mí no me han traumatizado en ese sentido. Como que siempre he tenido como mi burbuja y he estado en mi historia, coexistiendo con otras situaciones y con otras personas alrededor. Pero mi identidad yo creo que siempre la he tenido súper clara. ¿Y dónde estaba, por ejemplo, en esa época la expresión? Te voy a preguntar un poco por Venus también, porque tu Venus está en la casa 12. La casa 12 es un poco la casa del inconsciente colectivo, pero también la casa de los secretos, de que uno tiene a sí mismo, sobre sí mismo. Sí. Y, por ejemplo, tu Venus representa no solo el amor, el equilibrio y la belleza, sino que también lo que uno ama. Y también podría, en cierta medida, estar marcando tu lado femenino. Sí, entonces, seguro. por ejemplo, ¿cuándo y cómo empezaste a canalizar tu femineidad? Yo creo que la he tenido siempre. Ya. Y te voy a contar ¿Cómo? una anécdota muy curiosa para que lo entiendas. Ya, sí, porque perfecto. es muy divertido. Es muy divertido y te va a gustar. Ya. Cuando eres el pequeño de 4 hermanos Ajá. y llevas tanta diferencia de años con tus hermanos mayores, Ya. porque claro, son 15 con la mayor, Claro. 12 con mi hermano y 10 con la que Ajá. es la hermana pequeña, es 10 años mayor que yo. ¿Qué pasa? Que ya en la época del colegio, la ropa que yo me ponía era ropa heredada de mis hermanos. Porque claro, tienes hermanos más mayores que son 15 años más mayores que tú, y mi madre siempre ha sido de ahorrar. tener buena ropa Y de reutilizar. y no reutilizar, sino que si está bien y te la puedes poner, porque lo vas a tirar por si está supuesto. perfecta, ¿no? Y ropa buena, Claro. que te dura toda la vida al final. Sigo teniendo ropa de hace muchísimos años, de hace 20 o 30 años. Está bien. Y sigue estando perfecta. Está Y de bien. repente voy a ver a mis padres a Madrid y veo a mi padre con una chaqueta que yo llevaba de la parte de arriba del chándal, del colegio, y es Ya. como... Lo seguimos teniendo porque era bueno Ya. y está cuidado, y si se ha estropeado se ha arreglado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo ya recuerdo con 8 o 9 años, Ya. que estamos hablando de como el Ecuador en el colegio, digamos, que ya no eres de los pequeños, pero tampoco eres de los mayores. Exacto. Mi chándal era un chándal rosa fucsia, Ya. increíble, súper bonito, que era de mi hermana Rebeca, por ejemplo. Ya. Entonces, claro, tú vas al colegio de repente y llevas un chándal rosa fucsia que se te ve, porque Claro. eres de repente un algodón de azúcar gigante Claro. en el colegio, y eres un chico que va vestido de rosa. Ajá. Pero yo eso me daba cuenta cuando llegaba allí y alguien me hacía algún comentario del Claro. chándal. No porque Claro. para mí fuera raro llevar No, un antes de chándal rosa. ponértelo, no te lo cuestionabas antes de ponértelo. Nunca, y me lo he Claro. seguido poniendo, incluso diciéndome lo que me quisieran decir. Ya. Era como en plan de, pues es súper calentito y es súper cómodo y es de mi hermana, ¿por qué no me lo voy a poner? Claro, Si es un puto chándal, Claro. ¿sabes? Sí. Entonces, eso yo lo he vivido desde siempre. Luego en mi época adolescente llevé el pelo largo también, entonces generaba confusión porque a veces me acercaba a hablar con alguien
se dirigían a mí en femenino. Me da igual, realmente. Es como la percepción está también en según cómo lo vean los demás. Que se puede desarrollar más o menos, es que dices, a nivel de energías, la energía masculina o la energía femenina, es que para mí nunca ha sido o sea, yo no lo veo como algo estanco, inamovible, y veo que es algo que puede coexistir, o sea, puede coexistir una barba con estos pendientes. Por ejemplo, mira, Marte y Venus, en el caso tuyo, que Marte está en la casa 1, Marte es el planeta que representa un poco lo masculino, Venus un poco el planeta que representa lo femenino, entonces podría uno decir que en cierta medida en tu pasión, en el defender esta feminidad tuya, estaba en tu identidad. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando tú, por ejemplo, empezaste a iluminar a otras personas que estaban sufriendo, por ejemplo, por la expresión de su identidad. Porque, por ejemplo, en cierta medida, para mí en lo personal, y luego tú me vas a dar tu idea, el transformismo y el travestismo tienen un poco eso de poner afuera la femineidad a tope. O la masculinidad. O la masculinidad a tope, ¿vale? Y en una persona que tiene el sexo biológico contrario, ¿vale? Entonces, con lo que eso le pueda llevar a esa persona, por lo que le pueda costar, porque tú sabrás mejor que yo lo difícil que para todas tus amigas que practican el travestismo y el transformismo han hecho en cierta medida, me parece, que podrían haber hecho en cierta medida crisis con el concepto de la expresión de la feminidad, aunque sea su máxima expresión creativa, porque en el fondo, cuando tú lo pones en escena, estás siendo 100% vulnerable. Entonces, claro, cuéntame, ¿cuándo viste tú esa necesidad de poder apoyar? Porque esto es un apoyo, o sea, tú diste luz, diste apoyo, y ahora voy a aprovechar de decir que, bueno, Rubén tiene un podcast que se llama Drag is Burning, donde se sienta a conversar sobre la carrera, sobre los procesos de transformistas y travestis de Barcelona y de Latinoamérica que están acá, o sea, gente que él en cierta medida ha iluminado y les ha dado voz también. O sea, ¿cuándo y cómo empezaste desde esta área, por ejemplo, de expresión creativa tuya, artística, o sea, plástica, te entiendo. Sí. Empezó por algo tan simple como la peluquería. Ya. A mí, al tener dos hermanas mayores, mi hermana Rebeca, que es la pequeña, siempre ha tenido el pelo largo, siempre ha sido de pelo muy largo, pelo negro, liso, largo, precioso. ¿Te gustaba siempre peinarla? A mí me gustaba peinarla, pero ya no sé si es que a mí me gustaba peinarla o es que ella abusaba de mí y decía, tócame el pelo un poquito, porque también le gustaba que le tocara el pelo. Bueno, win-win situation. Eso sí que lo recuerdo, sí que recuerdo de estar en el sofá viendo una película o lo que sea, mi hermanito, tócame el pelo un poquito, y yo le tocaba el pelo y yo tal. Peinaba a mi hermana cuando yo era bebé, me encantaba peinarla. ¿Ves? Y lo disfrutaba. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en mi época adolescente, te hablo rollo 13, 14, 15 años, claro, yo llevaba el pelo largo y lo llevaba más cuidado que mis amigas. Y mejor peinado que mis amigas y con más estilazo que mis amigas. Entonces mis amigas empezaban a pedirme que las peinara. Y hubo un momento que yo salía de fiesta el fin de semana y todas mis amigas iban peinadas por mí porque antes quedábamos en casa de alguien y yo las peinaba las unas a las otras, estábamos bebiendo, estábamos fumando, no sé qué, jiji, jaja, y luego sales por ahí. Entonces claro, lo que tú me estás diciendo viene muy por ahí. Claro. Al final dices, no lo veo desde el prisma de que las ayudara a liberarse o tal, pero que sí que me ha gustado ver a mi gente guapa y ver a mis amigas guapas, sí, si veo que yo te puedo poner guapa y a lo mejor tú no, porque es que te estoy hablando de un momento, es que yo recuerdo un clic en mi cabeza de una amiga con el pelo rizado, la cara que puso la primera vez que le puse espuma en el pelo. O sea, no sabía que existía la espuma. Te estoy hablando de algo tan absurdo, pero tan real. O sea, dices, pasas de que te cuide el pelo tu madre y tener el pelo rizado y tener pelo chocho siempre crespado, o ir con coletas y el coletón súper crespado, porque como todavía eres adolescente, tu madre no se le ha ocurrido ponerte fijador en el pelo, ni espuma, ni pasarte la plancha, ni hacerte nada. Entonces el primer día que de repente te digo, oye, si te pongo espuma y sales con el pelo seco tuyo natural y tal, cuando se vio los rizos bonitos se quedó loca. Y lo tengo grabado en mi cabeza que tendríamos 14 o 15 años.
y nunca se había puesto espuma en el pelo. Entonces son absurdeces que vuelvo a Que te decir, estimularon, que te vuelvo a estimularon. decir que también me viene desde mi propia familia, porque mi hermana Susana siempre ha tenido el pelo rizado. Ya. Mi hermana Rebeca ahora lleva el pelo como con un rizo más grande, pero se lo alisaba y lo llevaba liso. Entonces tenía como esos posibles arquetipos disponibles y en mi propia casa. Entonces al final era como algo tan obvio que a lo mejor en otros contextos no se veía de la misma manera. Entonces dices, ¿que ha sido un apoyo para el entorno? Pues seguramente, porque he puesto a mis amigas muy guapas, en un momento en el que la mayoría de la gente que estábamos allí no estaba tan arreglada a lo mejor. Y estéticamente, por ejemplo, ese paso te llevó un poco a la escena drag, Yo es que creo que o la siempre... escena drag apareció en tu vida por otras circunstancias. Por ejemplo. Es que yo creo que para mí el travestismo con identidades disidentes como las nuestras está siempre presente. Ya. No tengo Ya. recuerdo de Claro. haber como que me pudiera llevar hacia algún lugar, Claro, ¿no? pero Porque tu atención un poco se ha centrado en este tema, porque por ejemplo, o sea, el que tú hayas puesto en acción el hacer ilustración sobre esto, en poner un podcast afuera sobre esto, no solo eso, sino también investigar a fondo la historia de. Sí. Entonces, obviamente eso es algo muy escorpiano, porque los escorpianos siempre van a lo profundo del tema que les interesa, casi rayan en lo obsesivo. Bueno, es que mi vida es eso. Por eso Claro, o sea, yo ya no me lo tomo ni como algo que me pueda obsesionar o no. No, Es que porque es tu naturalidad, es tu naturalidad, pero... ya, Pero lo que mira, digo yo mira es- dónde estás ahora Pues mismo. te Esto es digo. un museo travesti ya. Claro. Entonces no es que sea algo que me importe más o menos, sino que es algo con lo que soy consciente que vivimos todo el tiempo. Exacto, pero ¿y cómo, o sea, en qué minuto de tu vida lo acogiste como una identidad? Mira, yo creo que desde hace, o sea, a día de hoy llevo 6 años con Drag is Burning. Lo empecé en 2017, en septiembre de 2017. Y sí que fui muy consciente en el momento en el que monté el proyecto que era algo importante Ya. para mí. Ya. Y fue porque cada vez que yo hacía un retrato de alguna de mis amigas Ajá. y se lo enviaba, Ajá. me emocionaba. Claro. Cuando lo recibían, me emocionaba. Claro. Cuando veía que se reconocían, me emocionaba. Cuando veía que les gustaba, me emocionaba. Ajá. Y eso, cuando llevas muchos años de trayectoria profesional en publicidad Ajá. y haciendo diseño para un montón de empresas y para un montón de marcas, yo he hecho identidad corporativa durante más de 20 años y es algo que sigo haciendo. Sí. Al final me di cuenta que mi proyecto, he puesto toda mi carrera profesional al servicio de mi proyecto claro. al 500%, porque yo me hago la Claro. página web, yo me gestiono las redes sociales, el diseño de marca todo lo hice yo, el registro de la marca lo tengo registrado y patentado. Todo lo que gira alrededor de mi proyecto viene de toda mi trayectoria profesional. Y de toda, me refiero, desde el peinar a mis amigas de adolescente, que terminaron pagándome, eran clientas mías que venían todas las semanas a que las peinara, o sea, me refiero, que no es algo que... Tú ahí capitalizando que el fue tema. más que capitalizándolo, es que la, No, la por tu propia casa situación, bien, claro. la propia situación Ah. me lo ofrecía, porque dices, claro, las madres de mis amigas veían lo guapas que estaban, y decían, oye, ¿y a mí no me lo puedes hacer? Claro, a lo mejor a mi amiga la peino de gratis porque estamos entre amigas, pero que me voy a ir a perder la tarde para estar con tu madre, pues algo le tendré que cobrar. Sí, sí. Entonces fue algo que surgió de forma súper orgánica. ¿Qué pasa? Que, claro, yo veo toda mi trayectoria y digo, el tema de la peluquería es algo que siempre he tenido ahí. El tema de la estética y la conciencia de la estética siempre la he tenido ahí también presente también. La performance y el cómo te presentas en sociedad también lo he vivido. Porque claro, yo he tenido el pelo largo, he estado con un cuerpo más normal, más normativo, por decirlo de alguna manera. He tenido épocas que he hecho más ejercicio. Ahora tengo la barba grande. O sea, yo he vivido La transformación. transformación Claro, continua transformación. desde que nací Claro. hasta el tiempo presente. No, eso siempre es intrínseco a la energía escorpiana. Está la transformación. Pero lo mío es muerte de evidente, nacimiento, lo mío es muerte de evidente nacimiento. porque se ve. Claro, Porque yo veo una foto y te digo, esto es de tal época porque yo iba de tal manera. Lo proyectas, lo proyectas. Exacto. Entonces, que pongas toda tu carrera al servicio de un proyecto personal en el que en un primer momento lo entendí como un proyecto colectivo y me di cuenta que no, porque la gente no rema con la misma fuerza con la que puedo remar yo, y menos con un proyecto que he creado yo. Entonces al final dije, vale, pues Drag is Burning va a ser un proyecto paraguas para movilizar todo lo que a mí me interese, viniendo de medios de comunicación, habiendo trabajado muchos años en prensa y en radio, detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos, en publicidad,
Pero ha habido un momento en el que he dicho, es que si yo no estoy al frente o sea, si yo no estoy agarrando el timón de mi propio barco, el barco no avanza, se me sube gente, se intentan apropiar del proyecto, no. O sea, es que esto es algo que yo lo veo tan puro que nunca he querido que como proyecto se comercializara de ninguna manera. Yo sí estoy comercializada. Rubén Antón sí se vende y sí trabaja por dinero, por supuesto. Pero Drag is Bunny como proyecto es un proyecto que sin Rubén Antón no funciona. No se mueve, no genera ingresos para el propio proyecto, no factura el propio proyecto. Es una marca sobre la que ocurren un montón de cosas y que cubre un montón de cosas. Pero son cosas que son como independientes. Entonces pero, eso ha costado de entender también para la gente. Pero yo creo que el que tú lo canalices así, de una manera tan identitaria, tiene todo que ver con esto de que hablamos ahora, de tú sentirte hasta cierto punto indivisible del proyecto. Totalmente. Y bueno, es que yo estoy al servicio de mi proyecto. Si por ejemplo, no sé, esto es como una pregunta un poco de carácter. Si llegase alguien que quisiese comprar el proyecto y comercializarlo, y ¿qué nivel tendrías que tener tú de implicancia? ¿100%? No se daría el caso ya, porque no se daría el caso para venta. nada. Vale, no. Vale. O sea, no lo capitalizarías, por así decirlo, al nivel que uno podría esperar. Nunca. Vale. A Rubén Antón sí. Ya. A esa mamarracha que hace retratos de travesti sí la tengo a la venta en todo momento y se vende desde muy barato hasta muy caro. Claro, ahí voy yo porque como... Pero Drag is Bunny no. Porque por ejemplo, la asociación entre tu casa 1 y tu casa 10 es solo de sincronía. Entonces, tu identidad, Rubén Antón, versus lo que tú pones afuera en tu parte de trabajo, está totalmente cuadrado a que no podría ser de otra manera. Entonces, claro, a mí me parece maravilloso y en cierta medida hasta flipante que me lo describas, porque lo veo en la carta y yo diría, bueno, esta persona o lo tuvo súper asumido desde siempre o está en negación total. Claramente yo estoy aquí porque los tenía súper asumidos desde siempre y es lo que yo quiero en cierta medida rescatar, porque por ejemplo, cuando tú hablaste de sentir que esto emocionalmente te generaba la necesidad de poner ese arte al servicio de esa persona, por ejemplo, y recibir este feedback, es la emoción que uno necesita para poder levantarse en la mañana. Claro, porque si no, no tiene sentido. Claro, si no, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que muchas más personas en general tuviesen esa claridad, porque yo lo llamo claridad, es una claridad, es como decir, ¿sabes qué? Si me voy a poner a la obra física de algo, tengo que estar con toda mi emoción involucrada en eso. Yo lo digo, lo de estar al servicio de mi proyecto. Claro, estar al servicio 100%. O sea, es que cuando yo hago una exposición que es una exposición de Rubén Antón para Drag is Bunny. Porque yo soy consciente que mi paso por aquí es temporal. Obviamente, como historiadora del travestismo, tengo claro que todas las artistas, hagamos lo que hagamos, tenemos un inicio y un final. Ya no solo como seres humanos de vida. Hasta la nueva transformación. Siempre tenemos un periodo de actividad, claro, por decir de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo Drag is Bunny como algo que continúa y que es más trascendental que nosotras como humanos en un momento dado. Lo veo como algo que puede tener una continuidad después. Yo lo veo como algo que yo lo estoy arrancando y que yo lo estoy haciendo, pero que está dejando ahí un rastro que está por encima de mí, incluso. Y yo eso lo tengo claro. Por eso cuando hablo de estar al servicio de, es porque sé que estoy al servicio de. Y sé que en este momento en el que estoy es algo que voy a hacer a lo largo de toda mi vida, viva los años que viva. Porque ya no puedo decidirlo de otra manera, porque ya lo estoy viviendo de esa manera. Bueno, tú lo estás manifestando, además, mientras tú lo sigas manifestando, va a pasar así. Puede llegar un minuto en que tú sientas, ¿sabes qué? Estoy súper presente y veo que de repente la corriente de mi interés puede ir fluctuando, por ejemplo. Claro. Ahora, al final, es súper importante distinguir con lo que uno se identifica, que es básicamente el ego, versus cómo tú lo puedas gestionar a través del tiempo, porque los egos, por ejemplo, que se gestionan muy a largo plazo, también tienden a sufrir, porque
en el camino te vas frustrando un poco. Es que yo no lo tengo. Claro, no te ha pasado. Yo no tengo ego y me resulta muy curioso porque siempre que ha habido como comentarios negativos hacia mi persona o hacia Pero el mi ego no es proyecto, algo negativo para nada. No, lo sé, lo sé. Pero siempre que ha habido como comentarios negativos y comentarios así, me venía como que yo quería tener afán de protagonismo, por ejemplo, cosa que me resulta muy curiosa porque yo no lo veo así, ni lo siento así, para nada, al revés. Y por otro lado también, como el momento ese de spotlight, de estar como todo el tiempo presente, todo el tiempo ahí, al final dices, pero vamos a ver, es que si yo me estoy tomando mi trabajo como una recuperación histórica, que es lo que es, como una recuperación de nuestra memoria, dejando un legado de una memoria oral, que yo tengo claro que lo voy a hacer durante 10 años, o sea, mi podcast abarca desde 2020 hasta 2030. Todo lo que ocurre y la gente con la que yo me vaya encontrando por el camino, irá estando presente ahí porque va a marcar esa década, que además he tenido la suerte de vivir antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, que el resto de podcasts y de proyectos que han salido después, o no han salido con la misma intención de dejar ahí una memoria oral. Porque yo decía, a mí no me sirve encontrarme una entrevista de un personaje histórico según cómo lo ha transcrito alguien, no, yo quiero escuchar la voz de ese personaje, quiero darme cuenta de los silencios que hay cuando estamos hablando, quiero darme cuenta de cómo fluye la conversación, de cómo piensa esa persona. Si yo lo transcribo y lo escribo, me dicen, ¿por qué no haces un libro? Es que no es igual. Si tengo un podcast de 1 hora y media, 2 horas con una artistaza, que lo puedes escuchar, en el que el protagonismo máximo lo tiene la persona que está conmigo, me parece mucho más divertido que lo escuches de su voz a que lo puedas leer escrito. Y por otro lado, mi arte me la llevo también hacia o sea, fíjate dónde va la mezcla de cosas, es decir, toda mi trayectoria va al servicio de, que yo viendo a mi padre como teólogo, el concepto que tiene de la espiritualidad, ¿no? Y el concepto que tiene de la creencia y de las religiones, de cómo ha funcionado la espiritualidad a nivel de la historia también, porque es antropología al final, la espiritualidad también. Cómo entendíamos el trascender de alguna manera o el dejar un legado de alguna manera, de repente, mucho tiempo después de yo hacer el tipo de obra que hago, me di cuenta que estaba totalmente inspirada en el arte románico, católico, del siglo X. ¿Por qué? Porque era el arte que utilizaban para explicar los pasajes bíblicos a la gente del pueblo que no sabía leer ni escribir. Y utilizaban una iconografía súper entendible, muy frontal, muy colorista, que tú estabas sentada ahí en la iglesia y estabas viendo los frescos alrededor, te estaban contando algo que iba más allá de la Biblia o de lo que fuera. Te lo estaban presentando de una forma súper visual, que hasta la persona con menos conocimiento o con un lenguaje totalmente distinto al tuyo, lo puede entender y puede entender esa representación. Y yo me di cuenta de eso tiempo después. Dije, ostras, es que yo estoy totalmente inspirada en el arte románico, y el arte románico es principalmente católico. La mayoría de problemas que hemos tenido como disidencia LGTBI en los últimos tiempos lo hemos tenido a partir de la Inquisición, que ha sido por el catolicismo y por el cristianismo. Bueno, hemos sido condicionados también. Condicionados no, hemos sido asesinados, quemadas y ahorcadas por brujas en la hoguera por no pensar como pensaba la mayoría. ¿Qué pasa? Que cuando recuperas todo ese legado y te das cuenta de la forma de representarlo, yo no lo hacía de forma consciente. No, por supuesto. Entonces, ahora sí tomo conciencia de eso, y cuando veo una pieza como la de Margarida Borras que tenemos aquí, la referente más antigua que tenemos en España, joder, he hecho un retrato imaginario según cómo visualizo yo que sería ella de diosa y de divina en la Valencia del siglo XV. Pero es que es algo que, una vez que lo incorporas, genera un nuevo imaginario. Entonces digo, ostras, ¿será que no hay tanta diferencia entre los referentes medievales que yo puedo traer al presente y que gracias a académicos que han hecho estudios mucho más en profundidad nos han podido acercar a esos personajes? Pero es que yo los estoy acercando a otra capa de la sociedad, a otra disidencia que no accede a ese mundo académico. O sea, en cierta medida te demuestra ese reciclaje que está constantemente en permanencia, o sea, que todo es cíclico. Y que siga habiendo una espiritualidad y que siga habiendo una ancestralidad en todo el trabajo que estoy haciendo, y que está totalmente vinculado con la parte teológica de mi padre hacia el travestismo y hacia el LGTBI, pero está ahí y está presente en todo momento. Entonces el trascender es algo que tengo súper claro, y cuando te vas a culturas mucho más antiguas como las culturas egipcias, por ejemplo, que ha tenido muchísimos, o sea, no es lo mismo según qué épocas que otras, o la última época griega, pero igual, cuando hacían todos esos rituales de enterramiento, que al final era espiritualidad pura y dura,
dejando los objetos que le podían hacer falta el día de mañana, con la intención de vivir eternamente y de estar presentes eternamente, tú lo piensas y dices, ¿cuántas momias hay y cuántos seres humanos han pasado por ahí? Ay, ¿sabes qué? Me acabo de inspirar con la idea, con la siguiente. Por ejemplo, esto de querer dejar tu legado y de trascender, es muy del humano en general. Pero es que yo no dejo el mío. No lo digo de ti, claro. Dejo el de la gente O anterior. sea, tu creación es parte de ti, básicamente. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta tendencia que hay y que siempre ha habido del humano de sentirse muy único. Como de que aquí yo vine a hacer algo y necesito saber cuál es mi misión, mi ¿Tú destino crees en que la eso, vida. que eso ocurre en general? Yo creo que eso no ocurre en general. No, o sea, si tú, es como si yo te digo, por ejemplo, la frase de que hay mucha gente alrededor de uno que se siente y se cree el centro del universo. Porque es el centro de su universo. Exactamente, pero por ejemplo, no, ese subuniverso lo ve muy basado en el resto. Entonces cuando tú quieres dejar un legado, tú sientes que el resto, en cierta medida, te tiene que validar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Entiendo. claro, tiene que validar. Y eso es para mí me parece que es una, no voy a decir, no quiero decir una palabra negativa, pero es un hándicap que tenemos nosotros porque nos impide conectar con el otro. Es que yo la primera validación por la que tengo que pasar es por la mía propia. Ya. Claro, no. Y la primera, y desde hace mucho ¿Y la tiempo última? ya. ¿O no? Siempre. Bueno, al final, no, porque también te lo puedes llevar a otro lugar. Dices, si yo a día de hoy llevo más de 80 exposiciones hechas, en los últimos 3 años y pico, 4, más de 80 exposiciones, sin ningún tipo de ayuda económica, sin nada de nada, traslados, montajes, no sé qué. Solamente tus ganas. Con el trabajo, la validación es necesaria, porque al final si yo quiero exponer en un lugar y en ese lugar no les gusta lo que yo les voy a llevar, no van a aceptar que exponga ahí. Pero Entonces la validación es necesaria. A la trascendencia de lo que... Pero es que va de la mano. O sea, tú sientes, por ejemplo... Va de la mano porque si lo que haces importa, trasciende. Pero, por ejemplo, ¿te genera algo a ti emocionalmente el que, por ejemplo, yo te diga, sabes que en el minuto en que tú ya no estés aquí vas a ser olvidada para siempre? No me importa porque sé que no. ¿Qué te hace tener la certeza? Toda la trayectoria que llevo. ¿No te hace tener la certeza, por ejemplo, en la memoria de la gente que te quiere? No. También, por supuesto. No, eso sí. Ya. Pero... Porque tú lo ves como del lado profesional. Yo me propongo en el lado más personal. O sea, en el lado personal yo creo que... claro, que en todo, el lado de las relaciones. Todo el mundo trasciende. Obviamente, si eres una persona que tienes buenas relaciones, eres una persona que vas a ser recordada por esas relaciones. Pero ¿qué importancia tiene eso en ti? A eso voy. A mí en el momento en el que me muera me da igual. Ya, vale, eso, o sea, muerta está. tú no haces cosas pensando en tu descendencia. No, vale. La mía no, en la mía personal no. Vale. No, pero ¿Has visto artistas que lo han puesto así, por ejemplo? Es que volvemos a lo mismo. Es que yo como historiadora estoy recuperando artistas y personajes que estaban en el olvido. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que voy haciendo todo ese trabajo, que ya llevo 6 años... ¿Y ese olvido, por ejemplo, es un olvido en qué sentido? Es un olvido en muchos sentidos. Es un olvido generacional, es un olvido en que los cabarets donde trabajaban ya no existen, es un olvido en el que el público que iba ha muerto ya, el artista ya no vive, la familia no sabemos quién es, a veces no sabes su nombre real, O sea, solo sabes su nombre de artista. ¿Resucitando un fantasma? Sí, claro, claro. Entonces al final, precisamente haciendo este trabajo, es cuando he conectado con otros seres que han hecho lo mismo que yo, en otras épocas diferentes. Claro. Y han aparecido. Y te das cuenta, por ejemplo... Y me doy cuenta que si el día de mañana, de aquí a 50 años, a alguien le da, te digo 50 años como lo que sea, a alguien le da por buscar información de qué pasaba con la escena queer española y con la escena queer de Barcelona entre el 2017 y el 2020 o el 2030, acabará encontrando algún rastro de lo que estamos haciendo ahora. Sea de la manera que sea, lo puede encontrar de forma audiovisual, lo puede encontrar de forma plástica, lo puede encontrar de forma física, lo puede encontrar en la casa de otra persona. Alguien puede contárselo, o sea, cuando estamos hablando de legado, yo no lo veo como un legado de forma individual, sino lo veo como un legado de continuidad. Por eso es tan importante para mí
lo que estoy haciendo porque me veo en una posición en la que me puedo permitir el hacerlo y tengo las herramientas y los conocimientos necesarios para poder buscar y los enlaces y la capacidad para poder hacerlo, que no lo veo como que tenga un inicio y un final, sino lo veo como ahora toda esta información está pasando por mí. Pero claro, ¿cuánta gente ha podido ver mis exposiciones en estos años? ¿Cuánta gente se está quedando con algo de lo que está viendo durante todo este tiempo? Esa persona, si lo tiene integrado ya de alguna manera, y de repente entiende que el travestismo no es algo moderno, ni es algo actual, ni es algo de ahora, sino que es algo inherente al ser humano, que siempre ha estado ahí. Y si la gente lo puede entender desde el prisma histórico, al final, eso se queda ahí y se queda en la genética. Sí, o sea, es que se puede trascender de muchas maneras. Es lo que te estaba diciendo con las egipcias, que no me has dejado terminar justo el punto, que era, ellas pensaban vivir eternamente. Cariño, estar en una vitrina de cristal en un museo, con tu nombre, y hablando de tu vida y de quién fuiste y de lo que hiciste, 5000 años después de haber muerto, me parece bastante trascender. Sí, y me parece bastante vida eterna. Se enterraban con todas las instrucciones para irse al otro mundo. Me parece bastante vida eterna que a día de hoy podamos ver a alguien que vive hace 5000 años, cómo se llamaba, a qué se dedicó, qué hizo, y la clase social a la que pertenecía por el tipo de enterramiento que tuvo. Ellas lo hacían para trascender. Para mí eso es trascender. Estás en el puto Museo del Cairo, cariño. Claro. O sea, ¿cuánta gente ha vivido y se ha deshecho por el camino? Y tú estás ahí, momificada, y estás, con tu carita y con tus dientitos puestos. ¿Qué me estás contando? Hay muchas maneras de trascender. Sí. Entonces, al final, dices, yo desde mi prisma, me hubiera encantado, y me encantaría en el presente, que hubiera más personas que se estuvieran molestando en recuperar nuestra historia. Y no solo en Barcelona y en España, sino en todos los lugares del mundo. Como concepto. Porque desde el prisma del travestismo se abre un mundo totalmente diferente. ¿Y tú concuerdas con esto de que, por ejemplo, la historia es cíclica? ¿Que se repite? Bueno, yo concuerdo con que el ser humano es gilipollas en general. Ya. En una gran masa. Cuento con que no siempre evolucionamos, que también involucionamos. Involucionamos más que evolucionamos, también te lo digo. Sí, sí. Y sí, ¿la historia es cíclica? No. El ser humano da para lo que da. Ya. Es como y nuestro cuerpo da para lo que da, y nuestro cerebro da para lo que da. ¿De dónde crees que viene? Y tenemos una serie de limitaciones. ¿De dónde crees que viene esto de que, por ejemplo, como dices tú, el ser humano esté destinado a repetir su estupidez, por ejemplo, cuando es bien sabida, por ejemplo? O sea, el hecho... O sea, el ejemplo más común que se plantea siempre es que cada vez que hay una guerra, alguien dice, es que nadie aprende de los errores de la historia del pasado, que estamos viviendo un clima parecido al que se vivió pre-Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí. ¿De dónde crees tú que viene, por ejemplo, esa repetición de patrón? O sea, el patrón está destinado a repetirse inherentemente a la cultura que uno hereda, pero también, por ejemplo, ¿de dónde crees tú que viene la esencia de que se tenga que repetir? Te lo voy a llevar a dos sitios diferentes. Ya. Te lo voy a llevar al estatus y a las clases de poder, ¿vale? Al orden de poder y a la estructura de poder. Te lo voy a llevar por un lado. Y por otro te lo voy a llevar a la carta astral y te lo voy a llevar al funcionamiento en general de todo. Todo es cíclico. Sí. La Tierra es cíclica. 100%. El ciclo celular, las órbitas son cíclicas. Sí, y la vibración también. Todo tiene un ciclo. Sí. ¿Por qué el ser humano no lo va a tener? No, estamos envueltos en eso. Exacto. El Sol terminará estallando por los aires y terminará quedándose hecho una mierda porque también tiene un ciclo de destrucción. El propio Sol como estrella. Entonces al final dices, ¿qué nos pensamos nosotras? ¿Que vamos a estar siempre avanzando? Habrá un momento en el que nos iremos a la mierda y resurgiremos de la forma que toque porque es así el ciclo. A nivel humano es lo que hay y a nivel terrenal también. Ahora, la parte de la clase social, ¿Y el obviamente la historia la cuentan los vencedores. Eso es una frase que la dijo alguien y es todo lleno de verdad. ¿Por qué? Porque quedaron con poder. Porque son los que han quedado y son los que cuentan la historia. Entonces al final dices, una de las frases típicas del 8M de somos las brujas que no pudisteis quemar, es que es verdad. Era el origen del feminismo, esas mujeres libres a las que por no necesitar un varón viviendo con ellas, las mataban, porque tú no me interesas en este modelo de sociedad.
de aquel entonces, sea cuando sea, me da igual el siglo XVIII que en el siglo IV. No, entonces al final las estructuras de poder ejercen esa hipnosis colectiva, porque volvemos a lo mismo. Si todo el mundo estuviéramos hablando de nuestros referentes LGTBI, no se olvidarían nunca. Si todo el mundo está hablando de arqueología y todo el mundo está hablando de Egipto, no se olvida nunca porque está presente, por mucho que varíe el poder. Pero si de repente hay estructuras de poder que deciden que quemamos la biblioteca de Alejandría y nos quedamos sin historia, ¡chao! Entonces no es que a veces sea que al ser humano no le interese, sino que es que no lo tienes accesible. ¿Cómo? Yo esto lo he ido descubriendo con el día a día, no es algo que yo de repente viera a alguien. O sea, yo no he conocido ninguna figura que haga lo que estoy haciendo yo y me hubiera encantado. Claro, porque para mí hubiera sido un referente de decir, sí, joder, esta persona que está haciendo lo que me está hablando, lo que me está tal. Claro. No. Y estamos todo el rato empezando cosas de cero porque no tenemos referentes suficientemente importantes como para poder continuar con eso. No es lo mismo la primera arqueóloga que estaba con la escoba limpiando la arena que la tecnología que se utiliza ahora para la arqueología. Claro. Entonces volvemos a lo mismo, dices, ¿qué pasa con la sociedad? Sí, la sociedad se le olvidan las cosas, pero se le olvidan porque si quien tiene el poder en ese momento decide que eso no es importante, se olvida. Pero ¿qué pasa? Que siempre deja un rastro. Yo eso lo tengo claro. Y ahora, según te estaba contando esto, me ha venido algo como muy gráfico y muy visual. Las esculturas griegas. Las esculturas griegas, los hombres estaban desnudos. Sí. Y no había ningún problema. Se les veía el pene, los testículos, no había ningún problema. De repente, los romanos decidieron que no se podía ver el pene. El pudor del catolicismo, el pudor de la religión, el pene no se puede ver. Le damos un martillazo al pene y le colocamos una conchita o un algo así, ¡pum!, para que no se vea. Durante muchísimos años de la historia, esas esculturas no tenían pene. Nunca lo tuvieron. Eran de piedra. Hasta que no sé cuantísimos años después se restauraron y se dieron cuenta que esa conchita que estaba ahí se podía quitar y que debajo había los restos de un pene y de unos testículos cortados. ¿Y qué? Te pueden tapar, pero sigues estando ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí cuando hubo esa...? Una censura. Pero, pues nada, me imagino que la gente nunca se acordaría de que esas esculturas estaban desnudas y tenían pene. Pero puede ser, por ejemplo, también que hayan empezado a tener drama con el hecho de que el pene fuese tan normalizado. No, yo creo que la propia opresión del catolicismo que se ha dedicado a oprimir históricamente. O sea, como mecanismo de siempre. control, básicamente. Mecanismo de control, controlemos desde ahí, desde el pene para afuera. Exacto, Vale. Desde tapate, ocúltate, discreción y pasa desapercibida y no destaques Perfecto. mucho, que ya lo haré yo. Ajá. Perfecto, Claro. perfecto. Entonces, trascendentalmente hablando, Sí. pues ¿qué quieres que te diga? Siempre, lo que ocurre, siempre queda ahí. Hasta las manos en la pared, en las cuevas de Altamira, siguen quedando ahí, y es arte paleolítico. Y tiene las huellas dactilares de un antepasado nuestro de hace 15.000 años, 20.000 años, 30.000 años, lo que sea, en una cueva pintado ahí en la pared, las manitas en la pared. Pues ¿qué quieres que te diga? Hay muchas maneras de estar, siempre y cuando no se fomente la destrucción de todo ese conocimiento, que es lo que realmente puede joder a la sociedad, eso está claro. Vale. Me voy a ir ahora un poco a algo más íntimo y menos mundial, ¿vale? Sí, porque necesito sacar aquí tu mezcla Scorpio-Sagitario con respecto a el concepto de la lealtad, el concepto de la confianza y el concepto de, bueno, lealtad y confianza, porque por ejemplo, Pero es que son traición, conceptos muy amplios. claro, traición entre medio. Entonces, por ejemplo, O sea, quieres ir a la traición. la cosa sagitariana, en general, está marcada por el optimismo y la expansión, ¿vale? Y la cosa escorpiana está Por la introspección. por la introspección y por la transformación interna. O sea, te enseña un poco que siempre para sacar ese diamante que tú tienes, que hace brillar tu luz, tiene que haber un proceso transformativo interno. Entonces, por ejemplo, quiero que me hables un poco de, a través de tu vida, cómo han sido tus relaciones de amistad más cercanas. ¿Qué características tienen en común tus amigos que los hace leales hacia ti y que te hace leal hacia ellos?
¿Y cuál es el hilo común ahí? Porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo me cuestiono eso al ser una persona que conoce mucha gente y que se siente muy acogido por el tema de la amistad en general. Se siente muy acogido con eso, pero en mi carta, por ejemplo, hay una cosilla que dice que tiendo a veces a la superficialidad en eso, a pesar de que pueda ser súper leal. Y quiero ver cómo lo has canalizado tú en tu vida, porque ya a tu edad y a mi edad hemos pasado por esa fase de solamente ser amigos porque tenemos cosas en común, ¿no? Por inercia. Por inercia o porque tenemos cosas como hobbies en común. O sea, ¿qué es lo que a ti te conecta con otra persona? ¿Qué lazo en común tienen tus amigos? Yo te lo puedo resumir súper fácil porque soy muy consciente. Y dime si has tenido experiencia de traición en amigos y por qué han sido. ¿Qué es lo que más te ha herido? Para mí el nexo en común de lo que yo considero mis amistades más cercanas y mis amistades reales es la pureza. Ya. Para mí, todas las personas a las que yo considero amigas son personas puras. ¿Cómo se expresa esa pureza en ti? Son personas puras, no tienen maldad, son seres de luz para mí. Ya. Totalmente seres de luz. Ya. En los que confío plenamente porque sé que salvo alguna situación en concreto, o porque la vida al final te ocurren cosas, son seres puros. Y entonces al final las amistades que conservo de siempre, creo que es más porque ellos son seres de luz, a que yo me lo esté trabajando por mantener esa amistad. Vale. O sea, creo que he tenido la suerte de encontrarme en el camino con personas que realmente me han demostrado esa pureza y ese estar sin estar, ese estar sin pedir nada a cambio en el sentido real, no en el sentido en Mr. Wonderful, sino en plan de estar de forma real. Han ido cruzándose por el camino y son personas que normalmente no tienen nexos de unión unas con otras. Vale. O sea, para mí no es mi grupo de amigas, no. En el grupo de personas con las que me muevo tengo 1, 2, 3 amigas y el grupo puede ser gigante. Pero también tengo una amiga en otro contexto, tengo otra amiga en otro contexto, que entre ellas saben de su existencia, pero no coexisten en el mismo lugar de ninguna de las maneras. Vale, o sea, como que para mí son mis puntos de anclaje. Trascienden el tiempo. Exacto. Y bueno, también conservo amistades de siempre. Le hacen, en cierta medida, de eso se trata un poco este concepto de la amistad. Viene de la diversidad, por eso por ejemplo la casa de la amistad es la casa de Acuario. Claro. Básicamente porque diversidad es riqueza y uno canaliza distintas cosas con distintas personas básicamente, y el tú ser un ser de luz para alguien es porque tú también consideras a esa otra persona un ser de luz básicamente. Exacto. Esa pureza que los une. ¿Tú crees por ejemplo que como la última, cuando te has sentido traicionada, por ejemplo, en círculos de amigos? Bueno, ¿no? Vale. Yo siento que tú tienes una capacidad de recuperación y tu optimismo es como desbordante, como de decir, ¿sabes qué? Me quedo con lo bueno y de verdad es que yo atrás lo malo. Mi cabeza es como muy productiva y muy resolutiva y muy práctica, sí. De hecho, tú tienes tu medio cielo en Tauro, que es súper estabilizador, pero a la vez súper práctico. Es como decir, ¿sabes qué? Esto no me sirve y lo siento. Lo siento. Es que no me lo planteo cuando dices una gran traición. Bueno, hay gente que ha sido marcada por tradiciones y yo, por ejemplo, creo que eso es algo bonito, por ejemplo, de explorar, por ejemplo. Porque ya, pero claro, ¿qué te enseñó eso? Pero vamos más allá. Te traiciona el que te puede traicionar. Bueno, si tú te dejas traicionar también. Claro, pero es que a mí, ¿quién me va a traicionar? No lo sé, pero te lo preguntaba. Claro, pero ¿entiendes el punto? Es como, ¿para qué? Es que es como, no tiene sentido. Claro, porque, bueno, la traición también... Es como me pueden envidiar, me pueden envidiar, me pueden adular incluso, también decir, oye, me encanta lo que estás haciendo tal, porque la gente flipa porque no se le había ocurrido, pero no tiene ningún poder. Bueno, por ejemplo, el arquetipo escorpiano es el arquetipo conocido cuando está, por ejemplo, en su lado más oscuro de la venganza.
¿vale? Entonces, por ejemplo, claro, o sea, representa un poco esto de o te tiras el veneno tú cuando algo no te va bien, o se lo tiras a otro, o simplemente reconoces la situación y te elevas ante ella. ¿Vale? O sea, yo siento que Suelo ir por ahí. sueles ir como por el lado de elevarte. Me supone demasiada energía mandar malas vibras cuando tengo un montón de cosas que hacer que realmente me aportan cosas buenas. Y, por ejemplo, sientes que en tu vida, por ejemplo, gratuitamente, por lo que sea que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer, porque tú, por ejemplo, expones personas, porque tu interés artístico está muy basado en la psicología de cada quien. O sea, la expresión artística de cada drag, por ejemplo, está marcada por su sensibilidad. Claro. ¿Vale? Entonces tú tienes que ir Y por un su poco, contexto. claro, y tú tienes que ir un poco a la psique de esa persona para poder sacar ese retrato y que ese retrato ella se represente, se vea reflejada en ello. Es muy complicado el retrato. Es complicado, es complicado. Entonces, de hecho, por ejemplo, dime tú qué has aprendido con el tema del retratismo en general, porque tú lo llevas a una expresión artística que podría ser considerada para el ojo un poco contemporáneo como minimalista. O sea, a mí cuando yo vi tu primera exposición me pareció maravillosa y me pareció purista y me pareció simplista y me pareció compleja dentro de lo minimal, porque estamos ahí, tú estás sacando capas. Claro. Estás sacando capas de algo que está muy adornado y le estás poniendo una esencia en el retrato. Entonces dime tú, ¿cómo, por ejemplo, qué has aprendido después de todo ese ciclo que has vivido con toda esa gente a la que le has hecho retrato? Que hay alguna que se haya ofendido, por ejemplo, que sienta que no le hayas capturado, no sé, háblame de eso. No, lo único que sí que pasó en un momento puntual fue como que yo me estaba utilizando la imagen de alguien como para hacer exposiciones o para hacer tal. En un primer momento, claro, me dolió porque mi intención no era esa, ni mi intención era esa. Luego me di cuenta que dije, realmente si alguien es buen artista, se va a preocupar le gusta verse a través de los ojos de otro artista. Lógico, y nunca lo vas a criticar. Nunca lo cuestionara. Exacto. Claro. Entonces al final lo vi como que en el momento en el que recibí esa proyección me di cuenta que generaba más inseguridades hacia esa misma artista que hacia otra. Propias, porque al final a mí cuando me han dibujado, me han fotografiado o me han retratado de alguna manera, es lo más lindo que hay. Yo puedo decidir si me gusta más o me gusta menos. Pero me encanta que ocurra, porque alguien se ha molestado en dedicar su tiempo a observarme y a retratarme de la manera que sea. Y para mí que alguien me dedique tiempo me parece un regalo siempre. Entonces al final dices, es de buen artista valorar a los otros artistas, y en el tema de los retratos también me di cuenta que ninguna cara es igual que otra. ¿Sabes? Sí, entonces sí, cuando a veces como generalizamos, claro, pudiste irte al detalle en una mínima variación hace que dejes de ser tú. Lo bueno que tiene el trabajo digital es que me permite jugar con eso, que si fuera de forma tradicional o con pincel o con ilustración, requeriría de goma de borrar y repetir. Y como yo soy muy perfeccionista, si corrigiera 2 o 3 veces tendría que cambiar de papel porque ese papel ya no me serviría tan borrado. Entonces, claro, a mí me gusta mucho la perfección de las líneas y demás, que se trabaja en la obra. Entonces, para que se vea simple, tiene un trabajo tan grande detrás para poder simplificarlo y quitar todo lo innecesario, para dejar solo lo estrictamente necesario y dar protagonismo a lo que es estrictamente necesario, que al final el retratar a tantas personas me ha hecho mirar a las personas a la cara de otra manera, porque yo no te estoy viendo solamente la cara, yo estoy viendo la anchura de tu ceja, la altura de tus cejas, la proporción de tu nariz, la sombra, las sombras de tu cara. Claro. ¿Dónde te genera sombra el hueso aquí? ¿Dónde te genera sombra el agujero de la nariz? La comisura de los labios. Y yo eso lo veo no solamente que lo retrato y que lo utilizo como una herramienta para el trabajo artístico que estoy haciendo, sino que en mi día a día, la gente con la que me encuentro, cuando le miro a la cara, le miro a la cara. Claro. Y le observo la cara. Es una fuente de inspiración para observo los gestos de la cara. Siempre. Y no lo miro como por encima, no me pasa desapercibido, me fijo en el detalle y eso es algo que aplico cada día. ¿Y en tu evolución retratista, por ejemplo, qué ha sido, por ejemplo, aquello en el retrato, en tu evolución de retratista,
que te ha marcado más la diferencia en el producto final? Por ejemplo, que tú dices, por ejemplo, yo comparo mis primeros retratos con los últimos. ¿Cuál característica puntual te ha llamado más la atención en tu evolución artística? Precisamente el simplificarlo más todavía. Ya. Simplificarlo muchísimo más Ya. y hacer la línea mucho más fina. Ajá. O sea, pulirlo. Ya. El pulido de ¿Como de el la less is pieza. more? Sí, Less is more. pero claro, para llegar a ese less tienes que quitar muchas cosas. Claro. Porque si quitas de un lado, puedes estar quitando expresión también. Mm. Entonces es como dónde puedes simplificar y dónde no. Generar también mi propia paleta de colores, porque al final yo trabajo en un entorno digital, pero los colores que utilizo son colores naturales. Volvemos otra vez al arte románico, dices, las texturas de la piel son tonos de piel. Y hay muchos tonos de blanco, hay muchos tonos de pieles más bronceadas, hay muchos tonos de pieles negras, hay muchos tonos diferentes. Y cuando lo quieres transmitir de forma digital, no quiero que se vea artificial, no quiero que un pelo rubio sea un pelo amarillo como el de las supernenas. No quiero que un pelo pelirrojo sea un pelo rojo fuego, no. Lo tienes que ver pelirrojo, lo tienes que ver que con el tono de la piel tiene una concordancia con la persona a la que estás retratando también. Entonces no me sirve un rojo puro flúor, no me sirve un naranja para hacer un pelo cobrizo, no. Tengo que generar mi propia paleta de colores. Entonces al final, la obra final se nutre de eso también. Porque yo lo veo. Puede haber personas que cuando lo vean una persona que dicen, bueno, pues es un personaje, castaño, rubio, pelirrojo, lo que sea, pero yo diferencio mucho entre el matiz que tiene Margarida Borràs, que lleva el pelo como con otro tipo de cobrizo, a otro castaño que lleva otros tonos de marrón, por ejemplo. El retrato te hace trabajar en eso también, en esas pequeñas diferencias que a lo mejor de forma individual no las percibes, pero cuando lo ves la pieza entera, Claro. sí te das cuenta. Entonces para mí fue muy importante tener mi propia paleta de colores. Eso es una de las cosas que veo en mis piezas de hace años, que obviamente no son piezas que utilice para exposición, pero que sí que son piezas que forman parte de mi imaginario también, y veo pues los ojos mucho más anchos, la línea de los ojos mucho más ancha, no veo el trabajo tan fino, las cejas no tenían un poquito de degradado al principio para generar como más naturalidad, los agujeros de la nariz, la inclinación del agujero puede hacerte la nariz más ancha, la nariz más afilada, porque realmente la nariz no está dibujada, yo solo pinto la sombra de los agujeros de la nariz. Tu inclinación fue siempre hacia el detalle al final. Mi inclinación fue ese detalle que hace la diferencia. Mi inclinación fue hacia ser lo más real posible en un entorno digital. Ya. Entonces, como estábamos digital de tus detalles en el proceso digital que te ha llevado en distintas etapas de tu ser creativo, quería un poco tu opinión, porque esto es algo que a mí, como no soy ilustrador y lo digital a mí no se me da en general, quiero saber cómo vas a canalizar, por ejemplo, tu arte en la nueva era de la inteligencia artificial. Quiero saber si tú lo has cuestionado primero que nada. Sí, claro que ¿Cómo, sí. cómo lo estás canalizando? ¿Qué emoción te genera? De entrada, mi arte ya es digital. Sí, pero estamos hablando de inteligencia artificial a tope. Sí, a tope. sí, O sea, sí. esto, yo me he flipado cuando he visto esto de voy a hacer un cuadro y te ponen Con tal el estilo unicornio, pictórico. la luna, con tal cosa, con tal cosa, con tal cosa. Sí. Tú puedes hacer ese mismo mural barroco que le enseñaba a un tío la Biblia en esa época, tú puedes hacer lo mismo ahora con unas pocas instrucciones en un programa digital. Yo siempre he pensado que la creatividad nunca va a poder ser artificial. Porque es lo que nos diferencia del resto de animales. Es la parte del sapiens. Entonces, lo digital está ahí, para mí son herramientas al final. Sí, recuerdo a Warhol cuando estaban presentando un ordenador Mac en los años 80 y hizo una obra en pixel art en la pantalla de uno de esos iMacs antiguos, y él fomentaba también ese tipo de arte digital, ¿no? Entonces dices, son herramientas al final. Para mí las herramientas, sean analógicas o sean digitales, necesitan de la creatividad humana para poder utilizarse, y más todavía si están basadas en algo que ha creado el ser humano anteriormente. Entonces la inteligencia artificial no deja de ser artificial
y como inteligencia yo creo que está mucho más limitada que las capacidades del ser humano. O sea, al final va, replica y puede hacer más fáciles unos procesos que otros, pero es como me pasa a mí, si yo tuviera que hacer los retratos de forma analógica o de forma tradicional, necesitaría tener unas paletas de colores, más materiales, más tal. En el ordenador tengo todos los colores a mi disposición, pero alguien ha tenido que decidir qué colores había ahí. Claro. ¿Y has visto, por ejemplo, o sea, has visto, por ejemplo, porque yo, claro, a tono personal, comulgo 100% contigo, la creatividad es algo lo que nos hace distintos, básicamente también, porque el cómo uno pone algo afuera y el cómo uno gestiona, por ejemplo, algo para mantenerse uno más presente también, sí, es donde está tu riqueza también, ¿vale? Claro. Ahora, ¿qué te pasa con el hecho de que la digitalización de todo tiende, esto es también mi perspectiva, a hacer al ser humano un poco más condicionado por eso? O sea, mucha gente, y te lo digo porque trabajo con niños, yo no estoy viendo que los niños sientan que la digitalización de las cosas es una herramienta para. Yo lo que estoy viendo es una supeditación de tus capacidades a el dispositivo que tú tengas al frente y lo que te pueda entregar ese dispositivo. Entonces, el cómo sea percibido tu expresión artística cuando tú vienes del mundo en que utilizas eso como una herramienta versus otro que va a decir, que va a pensar por encima, obviamente, pues si yo puedo hacer lo mismo y mejor, y mira, bla 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 bla, claro, te lo hago. ¿Qué te pasa con eso? ¿Te pasa pues algo? No, pues ¿Te parece maravilloso? ¿Te da un poco de miedo? A mí me da un poco de miedo que la gente se supedite a la tecnología. No, yo creo que al fin, no, yo creo que la tecnología para mí en el panorama artístico hace más accesible el arte para cualquiera. Eso es algo que es una realidad. Por otro lado, yo lo veo como parte de la evolución igual. Ya, o sea, como incuestionable un poco. A ver, claro, es como si yo ahora me pongo chula diciendo, oh, fíjate qué gilipollas, las pintoras barrocas que tenían que machacar el pigmento, mezclarlo con yema de huevo y pintar y no sé qué, y tardaban 3 años en hacer un cuadro. Pues chica, en ese momento era la mayor tecnología que tenían disponible y les traían el lapislázuli de Egipto y viajaba 800.000 kilómetros para que la otra pudiera hacer el manto de la Virgen con el azul, claro, del lapislázuli. Pues lo veo y lo contextualizo. Y digo, en su momento eso era una fantasía y era un sueño y era algo de otro planeta, porque es que no todos los pintores podían trabajar con lapislázuli. A día de hoy tampoco todo el mundo puede trabajar con un ordenador ni con la inteligencia artificial. Claro. Y eso es algo que seguirá pasando igual. Porque ahora los artistas tampoco sabemos trabajar con el lapislázuli. Ya, te entiendo. Entonces al final es como, son herramientas y casi cosas como que están ahí. Por así decirlo. Es como lo que hay. Para mí es dar a la sociedad más opciones para desarrollar tu creatividad. Ya. Porque yo me considero artista desde que empecé a hacer mi tipo de retrato y mis exposiciones. Ya. Y eso es hace 6 años. ¿Que he sido artista toda la vida? Pues seguramente en mi interior lo he tenido y he sido creativo, por supuesto que lo he sido. He vivido de ello y sigo viviendo de ello, por supuesto también. Pero al final dices, ¿en qué momento te consideras artista? ¿Porque te consideras tú o porque te consideran los demás? ¿Por hacer una exposición eres artista? No, yo puedo hacer una exposición y ser curadora de una expo de fotografía en la que mi arte no aparece ahí por ningún lugar. Aparece solo mi criterio como curadora de esa exposición de fotografía, que también lo hago. ¿Te resonaría, por ejemplo, volver y viajar en el tiempo en otro plano, y tener esa temporalidad en que tú necesitabas que se moviese todo eso para poder tener un pigmento? Es que yo creo que sigue pasando igual en otro ámbito. Ya, ¿en dónde? Sigue pasando igual, dices, en la antigüedad te tenían que traer la madera de un sitio, el pigmento de otro. Los materiales, cada uno de un lugar, los pinceles de no sé qué, de pelo de esto, de pelo de tal animal o del otro animal o de lo que sea, la madera te la trabajaba un artesano. Todo eso ha facilitado que a día de hoy, todo eso que ya hemos superado y que ya hemos evolucionado, no sea mi primera preocupación. Mi preocupación sigue siendo otra, porque al final dices, tengo que buscar dónde exponer los marcos, dónde imprimir las obras,
cómo exponerlas, cómo transportarlas. O sea, tu proceso creativo un poco sientes tú que está condicionado por el cómo lo vas a exponer, por ejemplo, o cómo lo vas a poner afuera, ¿o no? El proceso creativo no. Ya, el proceso creativo es mucho más íntimo, básicamente. Yo lo que quiero hacer, aparte de tener un museo del travestismo que no existe, y lo tendré. Manifesting now. Y lo haré. Manifesting. Mi casa ya es un museo travesti, pero que sea accesible a la gente y que esté bien organizada la historia. ¿Qué mejor lugar que este? Tiene que estar, y eso es algo a por lo que voy. Y por otro lado, mi tipo de obra es digital, que la pueda aplicar imprimiéndolo en papel, o imprimiéndolo en lona, o exponiéndolo de alguna manera, no deja de ser un tipo de exposición que puedo hacer, al igual que imprimirlo en tejidos, o imprimirlo en tazas, o imprimirlo en camisetas, o en sudaderas. Lo puedo aplicar, lo puedo proyectar en una pared, lo puedo hacer de mil maneras, porque el arte digital tiene muchas más opciones que el arte tradicional y que el arte físico tangible, porque está en un entorno digital. A mí me encantaría hacer una exposición con mis retratos de personas transhistóricas desde la Edad Media hasta ahora, en una iglesia antigua, en pantallas. A mí eso es lo que me gustaría hacer. ¿Por qué no lo hago? Pues porque de momento requiere de dinero. Pero la idea está, y más que requete pensado está. Y no solamente eso, sino que tampoco es una pantalla estática. Es una pantalla que tiene una movilidad, que el retrato está respirando en la pantalla. Con un leve movimiento, con un algo. O sea, yo visualizo mis retratos así. Que estén en una pantalla y están como en gelatina, como suspendidos, y respira porque la boca se mueve un poco, el pendiente se mueve un poco, es un loop que puede ser, exacto, que cada retrato o se sonroja, o te sonríe, lo que sea, desde la tranquilidad, porque volvemos a lo mismo, no quiero nada que sea como súper estridente, quiero su presencia. ¿Y de qué forma se puede conseguir esa presencia? Haciendo una pequeña animación en ese arte digital. Si hemos tenido en Barcelona la exposición de Klimt, en plan inmersiva, no sé qué, no sé cuántos, con pantallas en el suelo, pantallas que se mueven, y parte de un cuadro estático. De Frida Kahlo también lo hemos tenido, una experiencia inmersiva. Y parte de retratos estáticos, de pinturas estáticas. Si vienes de un arte digital, es que puedo hacer desde que estalle el retrato y se monte solo, a que vayan apareciendo capas y se vaya organizando de la forma que sea, a que se quede quieto, a que respire, a que te hable. Se pueden hacer un montón. Los límites los pones tú. Claro, no tengo que estar preocupado de que me traigan el pigmento de no sé dónde. Pero siempre hay un proceso creativo igual del que te tienes que preocupar. O sea, lo vas a utilizar a tu favor, básicamente. O sea, por supuesto. Todo esto a tu favor. Ya lo estoy haciendo. Entonces al final dices, mi arte es digital, quiero exponerlo como arte digital. Y en un entorno de la inteligencia artificial, que nos podemos ir al metaverso tranquilamente, que es algo que ya está en el presente, aunque no esté democratizado, por decirlo de alguna manera, ya existe en el presente, que tú llegues a tu casa y vivas en la casa que tú decidas vivir, y tú llegas a tu casa y te pones tus Google Glasses o tus gafas de realidad virtual, ¡pum! Y entras en tu mundo, que tienes un interiorista y un arquitecto que ha creado tu museo virtual, que es solo tuyo. Que tú te pones tus gafas de realidad virtual y accedes directamente a ese espacio y lo compartes con quien tú quieras por wifi, por bluetooth o por lo que sea, con los amigos con los que estén contigo en ese momento en tu casa. Tú llegas, te sientas en el sofá, vamos a dar una vueltita por mi museo, y todos con las gafas puestas, y accedes a ese mundo virtual. Y en ese mundo virtual tienes un montón de arte digital que has comprado, que puede ser desde una escultura gigante, que tú la estás viendo y miras para arriba, y lo estás viendo y te estás moviendo por ese espacio, hasta otro montón de aplicaciones más, que incluso son de realidad aumentada en el sentido real de realidad aumentada, porque tú dices, jolín, si yo hago una exposición de retratos en un entorno de metaverso, yo quiero que puedas ampliar información y que tú estés viendo el retrato de un personaje que te está respirando y que todo bien y que todo estupendo, con el que puedes tener una cierta interacción, pero en ese mismo momento dices, a ver, biografía del personaje, pum, la tienes en todos los idiomas disponibles. Pum, un vídeo de una actuación que hizo en los años 80, pum, un vídeo de una actuación en los años 90, pum, la casa donde vivió, el lugar donde vivió. ¿Tú sabes la cantidad de opciones que te da la tecnología para el arte? Sí. Que solamente quieres disfrutar de la pieza en exposición. Perfecto. Pero yo ahora vas a una exposición mía y tienes un código QR, pum, que tienes el catálogo y en tu móvil eliges el idioma y tienes todo el contenido ahí.
Pues imagínate, más todavía que todo eso. Que tú llegues y digas, quiero averiguar más de esto, quiero ver el acta de la Inquisición en la que quemaron a no sé quién, o en la que decidieron qué tal, y tienes una copia digitalizada de eso. La rapidez, claro. Y es esa pieza más todo el contenido que puede girar alrededor de esa obra. Yo tengo más de 100 retratos hechos a día de hoy. Solamente preocupándome de nutrir de contenido todas las piezas que tengo, podría estar la vida entera. Y que, por ejemplo, porque a mí, por ejemplo, cada vez que, cuando empezamos a hablar de la realidad virtual, me acordé de el por qué surge esto, de la realidad virtual, un poco sacándole, porque la capacidad tecnológica existe, ¿vale? Pero nosotros, como seres humanos, estamos experimentando esta manera de ver el mundo desde un punto de vista un poco evasivo, porque en cierta medida la mayoría de la gente usa la realidad virtual como herramienta de evasión de lo físico que tiene alrededor. Mucha gente tiende a eso, claro, si yo tú ves a la peña en el metro jugando Candy Crush... Mi mente optimista te cuenta otra cosa. Claro, y por eso, por ejemplo, quería ir un poco a qué te hace sentir a ti, hablando como alma con alma, ¿vale? No estoy hablando con... Siento que no quiero hablar con Rubén Antón, quiero hablar como con la esencia, con Rubén todo el rato, en la esencia que tú y yo tenemos en común. ¿Qué te hace sentir cuidada? Todo lo que tengo alrededor, mi bienestar, lo que me genere bienestar. ¿Qué es eso? Todo, llevar el tipo de vida que quiero llevar. Ya. ¿Tomar tus propias decisiones? Tomar mis propias decisiones, utilizar mi libertad en consecuencia, Orión, las cosas que me generan bienestar. Ya. Hablando de lo que tú estabas diciendo ahora, yo me lo llevo a que donde tú puedes ver que la sociedad se está haciendo como absurda y que necesita evadirse, yo lo veo que lo que necesita la sociedad es jugar, es interacción. Necesita estímulos, necesita retos. O sea, cuando tú ves a los niños pequeños, están jugando, están todo el rato súper estimulados y tienen ganas de hacer un montón de cosas. Lo que no tiene sentido es que la sociedad te deje en un momento estático en el que tu día a día sea exactamente igual todos los días de tu vida, porque haces el mismo trabajo de la misma manera, en el mismo horario, duermes a la misma hora, te levantas a la misma hora. Bueno, ese es el proceso saludable. La rutina es saludable, pero no significa que mi rutina tenga que ser la misma que la tuya. Ah, por supuesto que no. Entonces mi rutina no es una jornada laboral como la que a lo mejor puedes tener tú. No, para nada, o sea... Y es mi rutina, claro, y es igual de saludable. Claro. Ahí yo me di cuenta en la pandemia. Los 3 meses de pandemia, yo seguía haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo antes. ¿Por qué? Porque ya era libre antes. Sí. Ya trabajaba en casa, ya disponía de mi tiempo, ya me organizaba mi tiempo. Y no lo recuerdo para nada como un momento malo de mi vida, para nada, al revés. Mejor porque me dio tiempo a hacer muchas más cosas, socializaba menos en un entorno real, pero socializaba en el mundo virtual. No he conocido a nadie que me haya dicho que no le gustó la pandemia. Yo no he tenido ningún problema con eso y me recordó que mi tipo de vida ya era ese. Amigas de repente dicen, ostras, es que yo ahora ya ir a trabajar a la oficina, es que yo siempre he trabajado en mi casa y siempre me he organizado mi tiempo, y cuando te organizas tu tiempo te da tiempo a hacer todo lo que quieras y te generas tú tu propia rutina. Perfecto. Ahora, la sociedad necesita jugar. La sociedad está aburrida. Está aburrida, recibe la misma información todo el tiempo. Necesita jugar con eso. Entonces, al final, que pueda ser una evasión, para mí es un entretenimiento, más que una evasión. Si algo me entretiene y me motiva, lo voy a hacer con más ganas y lo voy a disfrutar mucho más y me va a hacer muchísimo más feliz. Vale. Sea desde puntos de cruz o ganchillo, hasta tomarme una cerveza con las amigas, hasta estar en la playa sola, hasta tumbarme a mirar las estrellas. Ah, pero esas actividades que recién mencionaste no tienen que ver con la realidad virtual, a eso voy, son presenciales. Para mí la realidad virtual me ha ayudado para acceder a hemerotecas desde la comodidad del ordenador de mi casa. Acceder a la Biblioteca Nacional de España sin tener que desplazarme a Madrid, pedir cita para que me atiendan, para mirar lo que quiero mirar, no. Desde el ordenador de mi casa pongo palabras clave. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en ese viaje a Madrid tenías una super aventura que te haya hecho crecer así en 2x3, por ejemplo, que era lo que pasaba antes? Que todo el proceso que uno tenía que hacer para hacer una simple tarea, como ir a la biblioteca a buscar información. Volvemos al azul del lápiz azul, es perder el tiempo. Ya,
Exactamente, o sea, yo por eso digo, yo La lo veo tecnología súper opuesto. nos da tiempo, la tecnología nos permite ahorrar en tiempo. Pero el tiempo da que vamos a calidad usar de para vida. qué. Para cada uno el que quiera. Bueno, Si tú ya está, decides... o sea, el manejo del tiempo es la cadera, y eso te hace cambiar tu percepción Claro, del tiempo pero también. Dani, si tú tuvieras Claro. que ir al río a lavar tu ropa y tenderla en el bosque y recogerla, que me parece estupendo y que yo si lo tengo que hacer lo hago y lo disfrutaría igual, ¿vale? A lo mejor no permitiría que estuviéramos grabando esto ahora mismo mientras está lavando la ropa en la lavadora. No. Entonces al final dices, si el tiempo de vida humana tiene una duración y vivimos unos años, todo lo que nos haga ganar tiempo o perderlo en lo que queramos perderlo, porque las cosas habituales se manejan de otra manera, a mí me parece que es estupendo. Bueno, obviamente esa pérdida de tiempo, Te genera otras cosas. o sea, esa pérdida de tiempo, no es una pérdida porque estás haciendo una labor que te corresponde hacer. Porque ahora, ese tiempo que tú estás ganando, en teoría, que te estás ahorrando, es la razón de por qué tú necesitas ahora más estimulación también. ¿No? Porque en el fondo ese tiempo que tú tienes para estimularte, porque en el fondo lo que uno hace con el tiempo libre muchas veces es tender un poco a ver cómo me estimulo, porque en el fondo somos seres que necesitan cierto Jugar. grado de estimulación y jugar, como dices tú. Y claro, ahí tenemos estas herramientas, ¿vale? Claro. Y todo se reduce en cómo cambia tu percepción del tiempo y en que tú usas también ese tiempo disponible que tienes. Claro. Ahora, ¿cuál es la lección que más te ha costado aprender, que más tiempo te ha tocado costar aprender, o sea, que más tiempo te ha tomado aprender en tu vida? La lección Que más de las tiempo que, te- sé, de las que de las tengo que claras sé- en de este las que- momento. de cosas que tuviste que aprender, que más tiempo te costó. Que antes era un hándicap y ahora tú dices, no, yo tuve que hacer este trabajo que me tomó esto para poder entender que este concepto era así y ya está. Pues una de las cosas que me ha pasado ha sido el que durante muchos años he estado más pendiente del bienestar de los demás que del mío propio. ¿En qué Entonces se realmente manifestaba eso? en estar siempre disponible Ya. para las amistades, Ajá. en nunca ver problemas a nada, verlo todo tan de forma positiva, siempre Ya. se te junta gente negativa también. ¿Como de Entonces, meter un poco la basura bajo la alfombra? No, ¿No? realmente no, sino siempre como solucionando problemas, es Ya. la sensación que he tenido durante muchos años. Como también levantando un poco a la gente al costa Siempre, de tu siempre. propio estado de ánimo. Exacto. Ya. Entonces al final, uno de los mayores aprendizajes que puedo tener en este momento es disfrutar de no responsabilizarme de cosas que no me corresponden. Ya, o sea, no poner básicamente tus necesidades psicológicas en lo que, no está, en lo que está fuera de tu control. Y en que ni me va ni me viene al final. Entonces Claro, es como no. El Rubén del pasado diría, bueno, me anticipo a lo que puedes necesitar. Ya, como está. Y mi yo presente se espera a decir, si necesitas Si pasa, algo, pídemelo. Pídemelo. Vale, perfecto. Si me lo pides, si te puedo ayudar, lo haré. Pero no es mi responsabilidad preocuparme de lo que te pueda pasar. Perfecto. Antes de que tú todavía sepas ni que lo necesitas, ni que me lo pidas, ni que nada de Claro, nada. porque ya te lo imaginaste en tu cabeza. Porque era lo que me pasaba, no, porque lo veía. ¿Y de dónde crees que venía esa excesiva preocupación por el resto de la gente? Pues a lo mejor porque me gusta estar bien y para mí La comunidad de- durante muchos años, ¿Ya? ¿sabes tú esto cuando brindas y te dicen pide un deseo, ves Sí, una estrella, sí, pide un deseo? Sí, dime. Siempre ¿Qué pedías tú? siempre desde hace muchos años, siempre, ahora ya hace un tiempo que pido ser millonaria, pero eso es otro juego. Manifestes. Sí, ahora cuando brindo digo, pido un deseo, ser millonaria asquerosamente rica y Ya. tener salud para gastármelo todo. Ya. No dejar de herederos a nadie, no, Ya. gastármelo todo. Ya. O sea, ganarlo todo, vivir tranquila y gastármelo todo, Ya. que yo ya sé dónde y con quién me lo tengo que gastar Ya. y dónde tengo que poner el dinero, eso lo tengo muy claro. Pero mi yo del pasado cuando brindaba decía, por mi bienestar y por mi felicidad. Ya. ¿Y eso qué implicaba? No solamente implicaba que yo estuviera bien y que yo fuera feliz, sino que mi entorno estuviera bien y que mi entorno fuera feliz también. Entonces te definías un poco. Porque por tu entorno. hacía que yo también estuviera bien, Mm. ¿vale? Entonces, yo siempre lo he visto como algo colectivo. Y ahora, esa fortuna, por ejemplo, que me dijiste que tan claramente sabrías cómo gastarla, cuéntame, ¿cómo te la gastarías? Me la gastaría en disidencias, ya lo hago. No Ya. es que me la gastaría, es que mi pequeña fortuna Ya. del día a día, ya lo hago. Ya, o sea, de hecho, Si puedo comprar obra de amigas artistas, compro obra de amigas Esta artistas. es- Si puedo apoyar proyectos, apoyo los proyectos. exacto. Esta es una de mis preguntas también que siempre hago a todos mis invitados. ¿Qué harían
desde el punto de vista comunitario y caritativo si tuviesen recursos ilimitados, básicamente. O sea, Es que ya lo estoy haciendo con recursos limitados, entonces con recursos ilimitados lo haría expandirías. Lo haría más, vale. Y mejor. Y por ejemplo, ¿qué parte de eso, o sea, sientes que qué parte de ese apoyo que tú podrías prestar, por ejemplo, a la disidencia, qué parte de eso te gustaría que fuese expandido como a la comunidad, a la comunidad en general, ¿vale? Porque tú y yo sabemos que la disidencia tiene nombre de disidencia por algo. Bueno, ¿vale? es que formamos parte de esa disidencia una marginación, también. Formamos parte de eso. Social. O sea, ¿te gustaría que la disidencia dejase de ser disidencia y fuese normalidad? No, me gustaría que la disidencia pudiera vivir tranquila siendo disidencia. Vale, o sea, que fuese me gustaría una que voz de quiebre siempre. Claro, que si yo decido vivir de otra manera que no es la normativa o la hegemónica, no se ponga en cuestionamiento mi modo de vida. Que ya pasa, porque al final te terminas generando tu burbuja y tu entorno. Ahora, ya lo aplico, y lo llevo aplicando desde que empecé mi proyecto, yo lo aplico. Yo antes de hacer mis exposiciones individuales, hacía exposiciones colectivas. Participaban un montón de artistas queer y LGTBI. ¿Por qué? No porque yo quisiera hacer el check de inclusión, no, sino porque mi entorno era ese ya. Claro. Y era una manera de decir, tú haces, me viene a la cabeza una amiga que hace pixel art, por ejemplo, y era como, tú nunca has expuesto tus obras de pixel art, no, las he hecho en casa en plan friki, con el ordenador, para entretenerme y para divertirme. Bueno, pues ahora tienes un motivo para hacerlas y un lugar donde exponerlas. Me hubiera encantado que me hubiera pasado a mí lo mismo. Claro. Yo siempre veía que todo el mundo era muy artista, pero que nadie decía nada por nadie. Para mí parte de ser artista es estar disponible para los demás. 100%. Siempre, porque yo no sería el artista que soy si no fuera por la cantidad de gente que me ha enseñado cosas. Y no lo de podría forma hacer súper nada de generosa. lo que es tampoco si no fuese por la otra gente. Exacto, Sí. y yo eso lo tengo muy claro. Ah. Entonces, ya lo aplico. Cuando yo cojo dinero, compro libros. O sea, mis caprichos y mis lujos son comprar libros descatalogados antiguos de escritores o de personas que han escrito cosas que me interesan, tener una copia original. Revistas antiguas, prensa antigua, fotografías antiguas de artistas, de cabaret, de transformismo, de tal. Todo eso cuesta una fortuna. Y son mis lujos. Vestirme con ropa que hacen mis amigas, como todo lo que llevo hoy que está hecho por Lady Braga, también es un lujo. Para mí no es un lujo irme a la tienda de Cartier y comprarme una pulsera de Cartier. Me suda el coño Cartier. Prefiero que mi amiga me haga un modelito, pagárselo a mi amiga y lucir orgullosa y que esté la bien ropa tu que ha hecho amiga. mi amiga. Claro, no, para mí... Porque tiene un poder que no tiene cuando tú vas a cualquier otro lado. Déjame decirte que para mí eso es una piedra angular y esencial de la humanidad misma, porque te lleva a tanto beneficio espiritual que desaparece lo material total. Que desaparece la materialidad de todo. Claro, cuando a mí me dicen, ay, cómo me encanta el look que llevas, yo no digo, ay, sí, es que soy estupenda y mira qué bien combino la ropa. No, me lo digo, hizo tal, me lo ha hecho mi amiga. Claro. Me lo ha hecho mi amiga. Claro, lo mismo. Y estoy encantado de la vida de que me lo haya hecho mi amiga. Cuando me dicen, qué bonitas las uñas de los pies, pues es el último color que llevó mi hermana Susana en las uñas de los pies, el que se quería poner en las uñas de los pies antes de morir, mi hermana mayor. Entonces, para mí o sea, todo tiene un simbolismo y todo tiene un significado. Y ese simbolismo forma parte de mi bienestar también. El que yo tenga la casa como la tengo y como lo que tú estás viendo alrededor, que mi casa esté llena de arte, es arte que en un museo a lo mejor no tendría un valor en Sotheby's, en una subasta. Pero para mí vale muchísimo más que todo eso, porque trasciende y está por encima de todo eso. Cada cosa me cuenta algo. Cada pieza me cuenta algo, cada personaje detrás de cada pieza me cuenta algo. Yo creo que y forma parte de mi bienestar yo creo también. que eso es lo que, o sea, como redondeando un poco la pregunta de qué te hace sentir cuidado, es eso, básicamente, en ese mundo, en ese mundo de experiencias que se manifiestan en lo simbólico en ti. En todo, es que todo lo que tengo a mi alrededor es así y forma parte de mi bienestar no, también. Y tu ojo, por ejemplo, y tu presencia en lo que es el detalle de cada situación y de cada cosa es muy sanador en ti, yo creo. Sí, claro. Sí, totalmente. Y me parece que es maravilloso y yo creo que lo has expresado desde tu más temprana infancia. Así que te quiero como agradecer haber compartido todo ese mundo conmigo, porque la verdad es que en cierta medida
todos lo tenemos, Claro. y a veces, sin querer, lo obviamos desde un punto de vista más simplista, de decir como, no, esto es lo material, pero a ver, espérate, lo material fue el tiempo que utilizó X Claro. persona En en hacerlo. gestionarse Claro. eso y que generó un proceso en él. Así que, no sé, muchas gracias, amor. Muchas gracias a ti Me siento- por invitarme a tu espacio. Me siento Y me agradecidísima. gustaría recordar una cosa también que me gusta Ah, mucho, ah. que hablando sobre la creatividad y sobre el jugar. Por favor. Que yo, claro, dentro de todos estos seres de luz que han ido pasando por mi vida y que Ajá. forman parte de mi vida, Ajá. en un momento de mi vida, pues uno de esos seres de luz era psicóloga, geóloga, maravillosa. Ajá. Y en una de las grandes conversaciones que teníamos, mientras la arreglaba el pelo y la Ya, peinaba y tal, ya. me dijo un día una cosa que, claro, yo tiro mucho como de mantras, pero no de mantras como tal, sino de frases o de conceptos Lógico. que en según qué momentos me Son vienen a la mensajes, cabeza como para son mensajes reafirmarme. que te llegan. Son Exacto. mensajes que te llegan. Y en un momento me dijo ella, dice, fíjate que es muy curioso que cuando tienes, porque ella, claro, ella estudió geología y luego estudió psicología, ya con su plaza como geóloga trabajando en la EMET, en el Instituto de Meteorología, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella estudió psicología y lo terminó ya mayor, terminó la carrera, derivó hacia constelaciones familiares y todo eso, porque también es muy espiritual, me hizo gracia porque me decía, claro, yo estudié una cosa como para forjarme una profesión, un modo de vida y un dinero mensual, Claro. pero Más mi verdadera vocación es la psicología, y terminó haciendo psicología. Mayor, pero hizo psicología. Mayor me refiero no con 18 o 20 años. Ya lo hizo con su vida resuelta, hizo psicología por necesidad, ¿no? Y entonces me decía, es muy curioso porque la creatividad, si no la entrenas, la pierdes. 100%. Y eso es algo que lo tengo muy presente en todo momento. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un proceso creativo continuo, me inspira Vas a seguir todo. siempre. Me inspira todo. Miro a la gata y digo, "Ay, qué bonita es. Y qué perfil que tiene y no sé qué". Y te Disfruto puedes con sentar todo. a Y sentar me a hacer algo recreo, con y me eso. recreo Claro. con esa creatividad y la puedo derivar hacia un montón de sitios. Sí, sí. Si no lo utilizas, lo pierdes. Sí, 100%. O sea, la práctica es al maestro. Y se va a otro lugar La donde práctica puede hacer más hacia el falta. maestro. Exacto. La Entonces, práctica energéticamente hablando, va todo muy por Sí, ahí. sí, sí. Es como cuando uno escribe, yo escribo porque básicamente es terapia, pero también sé que en mis peores momentos es cuando lo más lindo sale Claro. y tengo que estirar ese brazo, coger ese papel, coger ese lápiz y utilizarlo como mi forma de salvación. Exacto. Y eso es lo que cuesta trabajo y ahí es donde entra la práctica. ¿Vale? Alguien que quiere, por ejemplo, tener una vida más saludable y salir a correr todos los días, tiene que levantarse, sacar Claro. el culo de la cama y ponerse en la calle y empezar a moverse. Eso es lo que digo yo, que es convertir tus aficiones en profesiones. Convertir tu afición y tu vocación en tu profesión. Claro, claro. Que es el punto en el que yo estoy ahora. Que Sí. no hago nada Que que no no te me apetezca resuene. hacer. Claro. Y que Sí. no tenga un sentido y que no tenga un algo que me nutra de alguna ¿Y manera. sabes cómo lo veo yo? Es que a veces cuando te toca esas situaciones, por ejemplo, en que no puedes escapar de aquello que no te apetece hacer, tienes que verlo como un aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, ¿de qué voy a aprender acá? Porque obviamente el universo te lo está poniendo ahí Todo el rato. para que tú lo resuelvas. Entonces tú dices, a ver, no lo quiero hacer, pero veamos qué voy a aprender de esto y con qué herramienta voy a salir después de esto. Claro. Para mí al final me genera mucho bienestar, pues eso, generar mi propia religión travesti, como statement también de por qué históricamente se ha perseguido el travestismo, lo que me aporta en el día a día. Esa parte femenina de la que hablábamos antes también me conecta con mi parte masculina, porque claro, en el momento en el que empiezas Son indivisibles. cuando socializas con el ojo pintado, con falda y montada, Ujú. aprendes también a disfrutar de cómo socializas en un entorno normativo, Sí, sí. jugando a ser una 100%. persona normativa. Entonces me ha reconciliado ese travestismo que podríamos decir de no llevar la ropa que se corresponde con tu género, maquillarte o pintarte o hacer lo que sea, me ha reconciliado también con esa otra masculinidad de la que yo rechazaba porque me parecía tóxica y no me gustaba. También me ha reconciliado con eso. Entonces al final, cuando aprendes a disfrutar de un montón de cosas y de situaciones,
te reconcilian con otras que a veces se te quedan enquistadas. Y cómo, por ejemplo, el medio te informa también de... Normalmente el medio te informa antes de que tú te des cuenta. Claro, siempre. Y como el medio te informa y como tú reaccionas y la impresión que generas, por ejemplo, o sea, porque tu presencia es transgresora de por sí. Entonces, como tu presencia es transgresora, tú tienes el lujo de presenciar en primera persona la reacción ante una cosa muy particular de otro ante ti. Claro. Y eso me parece una riqueza increíble que tú puedes usar como inspiración y que has usado como inspiración en todo tu ser. Claro. Todo desde la infancia temprana que me contaste del cómo ser este niño no normativo. Claro. Claro. Bueno, chicos, aquí estamos. Muchas gracias. Ha sido maravilloso. Si habéis llegado hasta aquí, gracias más todavía. Y gracias, no, o sea, he tenido el lujo de hacer en otro sitio la entrevista, así que para mí eso es una bendición, porque no cualquiera abre las puertas de su casa, creo yo. Es un museo, cariño. Sí. Tiene que ser accesible para todo el mundo. Pero y cuando lo llevemos a las afueras y podamos, por ejemplo, imagínate qué lindo sería que tú puedas cumplir este sueño de hacer el primer museo de travesti, que parte de lo de recaudado vaya a esas disidencias, que ellas mismas, por ejemplo, gestionen tu curatoría también, y lo mantengan siempre vivo. O sea, a mí me parecería una fantasía. Yo lo llamo pasar el micro. Exacto. Que es entender el legado anterior, vivirlo y generarlo y transmitirlo, porque al final es la única manera que tenemos de salvación. Sí, 100%. Eso sí. Gracias, amor. Muchas gracias.